Antes de que se nos olvide, ok. Muchas gracias. Procedo a compartir pantalla y comenzamos. Muy bien, ahí tenemos imagen. Entonces, un saludo cordial. Gracias a quienes nos acompañan en esta tarde. Gracias a Coprudea por este tipo de espacios, por permitirnos hablar, encontrarnos, aprender y compartir experiencias. Creo que desde cada uno de los saberes se hace posible que tengamos puntos de encuentro y que conectemos como comunidades, como sociedad y más en la coyuntura que estamos pasando. Mucho gusto, mi nombre es Daniel Ramírez Mejía, miembro de la Academia Antioqueña de Historia, y hoy quiero conversar con ustedes de distintos temas que nos conectan a nosotros y que conectan con nuestra historia. Antes de iniciar, quiero hacer una claridad. Todas las imágenes que veremos pertenecen al patrimonio visual de nuestro país y algunos lugares del mundo. Provienen de diversos archivos y fuentes documentales, físicas y virtuales, públicas y privadas. Todos sus derechos son reservados para uso pedagógico, divulgativo, cultural, patrimonial e histórico, y se prohíbe su reproducción física con fines lucrativos. Hoy vamos a hablar de nuestra historia. Con frecuencia nos conectamos con la historia por una narrativa de independencias, por una narrativa de fundaciones, por una narrativa de otros lugares, pero es muy interesante cuando miramos nuestra historia personal. Creo que, como decimos tradicionalmente, la historia mucho empieza por casa y lo mismo sucede con nuestra historia. Es muy interesante entender nuestros orígenes como personas, como familias y como sociedad para dimensionar nuestro contexto, nuestra historia y el lugar que ocupamos. Entonces, la idea de este espacio es que vamos a hablar de nuestros apellidos, vamos a conocer nuestra historia y vamos a entender ciertas particularidades que nos conectan, incluso a todos los que estamos y a todas las que están presentes en esta sala. Permítanme un momento, por favor. Voy a avanzar acá un poco. Para iniciar, vamos a escuchar esta canción. Aldapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen kantari. Ahí acabaron de entrar algunas personas. Vamos a mirar que la letra la tenemos escrita en este momento en la pantalla. Entonces, para quienes acaban de llegar, que se sumen con nosotros a tararear esta letra que estamos escuchando. Aldapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen kantari. Aldapeko sagarraren adarraren puntan, puntaren puntan, txoria zegoen kantari. Shiruliruli, shiruliruli, nor dantzatuko ote du soinu txori. Shiruliruli, shiruliruli, nor dantzatuko ote du soinu txori. Bueno, escuchamos una canción titulada Aldapek. Este Aldapek, creo que estamos en este momento en un audio, pero creo que algunas personas quizás se imaginan quién era el intérprete. Para quienes de pronto no sepan de quién se tratan, pues resulta que el que estaba interpretando esta canción es nuestro artista local, Juan Esteban Aristizábal. Resulta que Juanes, a quien todos conocemos y que representa de una forma muy interesante nuestro país en el mundo,
Se llama Juan Esteban Aristizábal y en uno de sus viajes por España encontró que parte de sus ancestros llegaron de estas tierras a Antioquia y de ahí su apellido Aristizábal, norte de España, frontera con Francia. Así como este caso de Juanes pasa con muchos de nuestros apellidos, pasa con muchas de nuestras historias familiares. ¿Y por qué ese idioma, ese dialecto, ese acento que no entendíamos quizás? Resulta que este es el euskera. Este euskera o euskerra es precisamente el dialecto que, la lengua que se habla en el norte de España, en el País Vasco, de donde vienen parte de nuestros ancestros, de donde vienen apellidos como los Echeverri, Chavarriaga, Osorio y muchos más que hacen parte de nuestra región antioqueña. Vemos entonces cómo no solo llegan los apellidos, sino que llegan tradiciones y cosas que a veces pasan por desapercibidas en nuestra historia. La idea, como mencionábamos, es conocer nuestra historia, es conocer cómo nuestros apellidos nos ubican y no solo estamos hablando de nosotros, sino de nuestra historia familiar, de nuestras tradiciones y costumbres. Como en cualquier historia, vamos a encontrar luces y sombras, pero efectivamente cuando reconocemos nuestra historia, generamos la identidad y el sentido de pertenencia. Y es ahí efectivamente cuando hacemos los correctivos o aportes que van a nutrir nuestra historia y que serán la mejora para las generaciones futuras. Acá estamos viendo efectivamente una fotografía de Juanes, Juan Esteban Aristizábal, y vemos acá un dibujo muy bonito, un dibujo heráldico, es decir, un escudo heráldico. Resulta que ahora nosotros tenemos una cédula o documento de identidad que nos identifica como individuos o ciudadanos. En la antigüedad nos identificábamos por familias o por clanes y esa identificación era nuestro apellido. De ahí vemos bien este escudo que estamos apreciando en pantalla, es un escudo heráldico, es el escudo de la familia Aristizábal, tan tradicional en nuestro territorio y que por el dato anterior ya entendemos que viene del norte de España. Pero bueno, ¿y cómo llegó del norte de España a estar en las montañas de Antioquia? ¿Cómo llega a estar en varias partes de Colombia? Y por qué, pues, digamos, tenemos esta conexión con estos apellidos. Vamos a entender a partir de mirar en un primer momento un contexto que habíamos abordado en una sesión pasada y entender cómo nuestra diversidad cultural se convierte en una gran riqueza. Tenemos ancestros nativos, nuestros pueblos nativos originarios, tenemos nuestros ancestros afro que llegaron del continente africano y tenemos nuestros ancestros españoles. En Colombia, según la región, hay asentamientos de diversos tamaños y formas. Entonces vamos a empezar a leerlos de una manera particular y distinta. Esta conferencia hace parte de una investigación que fue presentada en este 2020, en febrero. Antes de que comenzara toda esta coyuntura, esta es una familia muy tradicional antioqueña, una foto cortesía de la familia Gutiérrez Villegas. Una de esas niñas sembró en mí esa curiosidad por estos temas y uno de estos personajes es don Javier Gutiérrez Villegas también, que aparece en la fotografía, quien fue presidente de la Academia Antioqueña de Historia. Esta imagen, la familia tradicional antioqueña, que muchos conocemos, sabemos que hay distintos tipos de personas, distintos tipos de familia, procedencias, bueno, pero esta es una familia que nos representa una familia que viene de colonizadores, una familia numerosa que llega a un territorio y que se expande dejando su apellido en distintas zonas del territorio regional. Nuestros apellidos son nuestra historia personal y nuestra historia familiar. Cuando hablamos de apellidos, estamos hablando del nombre antroponímico de nuestra familia. Yo me llamo Juan, yo me llamo Pedro, pero mi familia se llama González, Hernández, Arrau. Precisamente el apellido es el nombre de nuestra familia que ha estado presente a lo largo de los siglos por generaciones y a veces creemos que es un complemento del nombre o de la cédula, pero se nos olvida que es la conexión con nuestra historia, con nuestros ancestros, con todo el origen de nuestras familias. Y hablaremos también de Antioquia y de ese legado que se convierte en una conexión que genera efectivamente ese etos profundo, ese etos que da nuestra forma cultural, tradiciones y costumbres, que como mencionamos tienen luces y sombras, elementos muy positivos que debemos conservar como escuela de pensamiento y apoyarnos y otros que debemos mejorar como sociedad. A partir de esto, entendemos el contexto histórico, el contexto cultural y patrimonial, pero también vamos a tener un valor agregado de este proceso y que tenemos la genética poblacional.
La genética poblacional o isonimia es como si tenemos ciertos apellidos, cómo verificamos que sus portadores efectivamente sí vienen de esas líneas ancestrales, sí vienen de esos orígenes del que se supone que son los apellidos, porque sabemos que hay casos que se cambiaron los apellidos, que tomaron los apellidos, que se olvidó el apellido. Entonces, cuando miramos la isonimia o genética poblacional, verificamos que efectivamente los portadores de unos nombres familiares sí son los que corresponden. Y miraremos también el caso de la isonimia en Antioquia. Vamos a conectar, no solo vamos a hablar de historia, cultura y patrimonio, sino que vamos a mirar cómo esto se conecta desde niveles de la biología y de la genética a partir de algunas investigaciones muy valiosas en las que destacamos las del grupo de genética molecular de la Universidad de Antioquia. Entonces, entendiendo todo este panorama, para quienes no estuvieron en la sesión pasada, también vamos a entender una especie de contexto y repaso que nos dará un norte en relación a nuestros nombres. La figura del ancestro montañero, del arriero, de aquel personaje que a lomo de mula recorrió todas las montañas de Antioquia y el Viejo Caldas y varias partes de nuestro país. Nosotros lo vemos, vemos el ancestro arriero o nuestros campesinos agricultores, nuestros abuelos, y ya. Así se llamaba Juan, se llamaba Pedro, de apellido López, de apellido Ordóñez. Pero ¿de dónde salen estos personajes? ¿Cómo llegan a estas montañas? Recordemos que mucho de lo que conocemos es nuevo, no estaba configurado como lo tenemos a nuestros días. Todo se vuelve paisaje y entonces se nos olvidan cosas que son claves para nuestra historia. Es importante en esta historia el componente étnico, porque el componente étnico también nos dice el origen y etnogene, los orígenes étnicos de las poblaciones. Tenemos acá fotos de nuestro archivo patrimonial de la Biblioteca Pública Piloto. Los invito a visitar el sitio web de la Biblioteca Pública Piloto con una colección que ha sido declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Acá vemos tres personajes que habitaron en nuestro valle de Aburrá. Acá vemos una persona de herencia afro, del oficio ceramista que llega del África y aún se conserva al momento de estos registros. Un ancestro nativo, vemos las poblaciones nativas, cuando hablamos de poblaciones nativas en lo que conocemos como el Valle de Aburrá, encontrábamos los Nutabes, Taamíes, encontrábamos poblaciones anaconas, que fueron las que luego se asentaron en lo que hoy conocemos como lo que hoy conocemos como la Estrella, y también familias como las Yamesíes, que estaban ubicadas, poblaciones nativas, en lo que hoy conocemos como el Parque de Belén. Y finalmente tenemos una persona, un ancestro que representa los orígenes europeos de los antioqueños. Miremos la particularidad de la barba. La barba por lo general está en presencia de una herencia europea o de climas fríos. Vemos la forma de la nariz y las formas morfológicas de esta persona. Son tres individuos que conectan en la misma sociedad, que dan y configuran la historia de nuestro departamento y país, y que detrás de ellos y de sus historias se conecta precisamente todo el origen de nuestra población. Vemos un personaje que es del mariscal don Jorge Robledo Ortiz. Don Jorge Robledo llega con su grupo explorador a Antioquia. Por allá debemos recordar que la conquista de Antioquia, perdón un momento por favor. Permítanme un momento, por favor, yo uso aquí algo de la... Muy bien, voy a dejar de compartir un momento. Permítanme un momento, por favor. Voy a tratar de cuadrar acá la imagen. Bueno, continuemos acá mientras soluciono este tema. Entonces tenemos que, según las crónicas, efectivamente, de la crónica, por ejemplo, de la crónica del Perú, encontramos que tenemos una fecha clave particular. En 1492 finaliza lo que conocemos como el medioevo y inicia otro periodo de nuestra historia. Pero en Antioquia hay un momento clave que es entre 1500 y 1540. Es cuando llegan a este territorio las poblaciones españolas que se encontrarían con nuestros ancestros nativos.
Tenemos entonces que esta exploración estaba encabezada por el mariscal don Jorge Robledo Ortiz, dos apellidos que a la fecha permanecen en este territorio. Ellos llegaron a lo que hoy conocemos como el barrio de Belén. Es por eso que Belén es el barrio y el asentamiento poblacional más antiguo del Valle de Aburrá. En este lugar se hace lo que se instala, lo que se conoce como un real. Un real es un asentamiento español. Entonces, estos reales se ponen en cercanías a lo que hoy conocemos como el Parque de Belén, y es ahí cuando llegan los primeros apellidos que conocemos y se encuentran con nuestros ancestros nativos. Es importante mencionar que, contrario a lo que creemos, muchos de estos apellidos y muchos de estos personajes no solo eran militares, que creemos que todos eran militares y que todos estaban enfrentados y que eran batallas continuas. No, en estas exploraciones encontrábamos todo tipo de personas. Encontrábamos sastres, encontrábamos personas que hacían las veces de médicos, encontrábamos herreros, encontrábamos agricultores y principalmente también la compañía de cronistas, escribanos, religiosos o frailes que acompañaban las encomiendas, que acompañaban estos recorridos. Y ahí es cuando empiezan a entrar los primeros apellidos. Ahora vamos a hablar un poco de cómo es ese encuentro con nuestros ancestros nativos y la forma en que se toman efectivamente esos apellidos en nuestro territorio. Parte de nuestros ancestros también llegan del África. Esta es la población que durante lo que se llamó la diáspora negra, después de que se firma la libertad de vientres por parte de Juan del Corral, se fueron efectivamente a todo este territorio y al rico territorio del departamento del Chocó, que se denomina así porque fue una zona donde habitaron los indígenas chocóes. ¿Qué tenemos de particular? Es una zona hermosa, es una zona con un territorio hermoso y por eso precisamente estos descendientes africanos toman el rumbo hasta estos territorios. Tenemos que las poblaciones afro que rodean en los territorios y que algunas partes de Antioquia, están en algunas partes de Antioquia, son de Guinea, de Ghana, de Benín y de Nigeria. Son de estas zonas de África. De esta parte se trasladan a España y de España llegaban hasta acá por lo que conocíamos por el Golfo de Urabá. Vamos a avanzar rápidamente entonces porque este es un contexto que habíamos mirado anteriormente, pero que nos va a orientar cuando lleguemos a todo el tema de los nombres familiares. Tenemos entonces que estas poblaciones afro, llegamos por ejemplo a grupos como los mandingas, los yorubas. Las poblaciones en África no se dividían tanto por mapas y territorio, se dividían por dialectos. Entonces donde terminaba un dialecto y comenzaba el otro, ese era un grupo poblacional. Podemos destacar efectivamente los yorubas o los mandingas o algunos descendientes zulúes que llegaron en estos barcos a América. Entonces vemos pues como hay una mención de José Franco que habla de los imperios sudaneses de Ghana, Mandinga o Igao, de los reinos Yoruba y Dahomey. Acá este personaje que estamos viendo en esta imagen es Chango. Por eso la canción que dice que viva Chango, es precisamente un canto evocando ese pasado a los ancestros africanos. Continuando este relato, también en nuestros ancestros nativos destacamos, hay muchos grupos poblacionales. En Antioquia encontramos lo que fue la familia Caribe y ahí encontramos cativos, nutaves y tamíes, poblaciones clave para nuestro territorio y que eran, digamos, de las familias que más abarcaban pequeños grupos. Se les llamaba caribes porque en las crónicas encontramos que se hace referencia a que eran nativos de sangre caliente, es decir, que eran guerreros. Particular, había nativos que se la llevaban muy bien con los españoles, otros nativos que tuvieron enfrentamientos con los españoles. Y también hay una particularidad, porque a veces tenemos una referencia de las poblaciones nativas como que estaban en paz y armonía, pero a nivel interno en el territorio americano habían enfrentamientos entre grupos nativos, habían casos de esclavitud entre nativos, había lo que se denominaba antropofagia o canibalismo en zonas como lo que hoy conocemos como la entrada al eje cafetero, poblaciones quimbayas en algunas celebraciones hacían sacrificios. Entonces tenemos distintos tipos de territorios, distintos tipos de poblaciones y cada grupo nativo tenía unas, digamos, tradiciones y costumbres muy distintas. Bueno, tenemos que estos nativos eran nobles, guerreros y artesanos. ¿A qué voy con esto? Había una separación por castas. Tenemos que había una estructura militar muy definida, excelentes nadadores, el trabajo de la agricultura, y todo esto lo sabemos efectivamente por las crónicas de Fray Pedro Simón, Juan Diego César, Antonio Vázquez de Espinosa y el conquistador don Jorge Robledo. Particularidad, cuando Juan Diego César nos menciona en sus crónicas a un gran cacique Ambaibe que tenía dos hijos. Uno de estos hijos era Nutibara y el otro era Quinunchu, su hermano. Este era el gran rey, cacique, líder nativo
que coordinaba, digamos, toda la mayoría de pueblos nativos que estaban en este territorio. Vamos entonces a seguir en este viaje. Debemos tener este contexto que es muy importante. Pensemos que por más de 300 años, todo lo que conocemos como Hispanoamérica fue parte de una unidad y más que una colonia, esto fue un virreinato. Por 300 años, este territorio, sumado a los territorios hispanoamericanos, hicieron parte del imperio español. Así que tenemos unos vínculos étnicos, culturales, patrimoniales y sociales. Partamos de que hablamos castellano. Por esta razón en el mundo hay más de 200 millones de hispanohablantes. Entonces tenemos una conexión muy particular. En Europa hay una Unión Europea y cada país habla un idioma distinto. Nosotros desde Centroamérica, incluso más arriba, tenemos una conexión lingüística muy particular que nos une como sociedad. Es importante que tengamos en cuenta esta claridad. Y ahí es cuando podemos mencionar el poema de Cantar en Español de don Jaime Jaramillo Escobar, que nos habla de la belleza de nuestro idioma y cómo nos une a las distintas poblaciones y territorios y grupos étnicos. ¿Qué particular vemos acá? Aquí tenemos la Cruz de Borgoña, Aspa de Borgoña o Cruz de San Andrés. Particular que aún este símbolo de una forma simbólica, este elemento de una forma simbólica se encuentra en el escudo de San Andrés Islas, San Andrés y Providencia. Esta es una alusión. ¿Por qué miramos este elemento? Porque de acá viene que en muchos de los bailes tradicionales de nuestro país y de países cercanos, el traje típico sea blanco con pañoleta roja, porque efectivamente es una alusión a este traje y a esta bandera. Continuando entonces en esta historia, vamos a mirar este infográfico, un infográfico que con imágenes nos trae unos datos muy curiosos desde Pictoline y nos habla muy particular de los apellidos más comunes en Latinoamérica, que después de este espacio vamos a ver por qué podemos decir de una forma más adecuada Hispanoamérica. Tenemos efectivamente en países, por ejemplo en Colombia nos muestra que Rodríguez es el apellido más frecuente. Rodríguez quiere decir hijo de Rodrigo y viene de un nombre germánico Riderch. Todos estos datos ahorita están un poco inconexos, pero después de tener esto ahorita los vamos a apreciar de otra manera. Miremos acá el Ramírez muy presente, hijo de Ramón, el Flores, el Sánchez. Pero antes de meternos con todo este panorama, vamos a avanzar un poco para que ahora volvamos a mirar estos apellidos y entendamos qué son, qué significan y de dónde vienen. Importante este contexto. ¿Qué llegó de España aparte de nuestro castellano y de nuestro idioma? En el ejercicio histórico tomamos un espacio de tiempo y aquí analizamos, no hacemos un criterio de buenos o malos, sino que miramos elementos históricos a partir de documentos y entendemos, bueno, qué hay en ese contexto y ese panorama para que se instalara aquí una presencia poblacional y un legado patrimonial. Entendemos entonces. Pensemos en esta canción, la capa del viejo hidalgo se rompe para Serruana. Y efectivamente, ¿qué llegó de España y queda acá? ¿Qué llega de África y queda acá? ¿Y qué estaba acá y permanece acá? Pensemos que las legumbres, garbanzos, lentejas y alberja no existían en América. Todo esto llegó con las migraciones. Aquí no había ganado, o sea, aquí no había vacas, aquí no había cerdos, aquí no había gallinas, aquí no había caballos. Todo eso lo traen con los españoles en las exploraciones. Pero miren que nosotros sí lo tenemos, entonces se nos vuelve paisaje. Ahora queremos comer algo, abrimos la nevera y ahí hay huevos, pero aquí no había gallinas. Nuestros ancestros nativos no conocían las gallinas. Pensemos que no había palomas, no había perros, no había gatos, no había cuero, un trabajo de curtimbres como el que conocemos para el calzado, no había trigo, no había avena, no había frutos secos, no existía, no había el café. El café efectivamente llega, lo traen de España y fue lo que cambió gran parte de la economía de Brasil y Colombia. El arroz, aquí no teníamos arroz, no había ajos, no había cebollas, nada de lo que conocemos como condimentos existían de cierta manera. Habían algunas especias, pero la mayoría de condimentos o especias que conocemos llegan de países árabes a la península ibérica y luego llegan acá a este territorio. No habían lo que las abuelas y nosotros conocemos como las coles, cuando hablamos de la col, el repollo y la lechuga. Esto no es de acá. Por eso es que cuando hablamos de una lección, de ensalada romana, no estamos no estamos haciendo la alusión incorrecta. No había peras, por eso particularmente cuando los españoles llegaron a lo que hoy conocemos como Amagá, eh, mencionaban que se habían encontrado unas peras muy raras y lo que se estaban comiendo eran unos aguacates. También no había manzanas, no había limones, no había naranjas, no existía acá la caña de azúcar, o sea, nuestros nativos no conocían preparaciones que tuvieran azúcar.
¿Por qué? El azúcar es africana, tiene que pasar, los españoles llevan la caña de África a España para someterla a un proceso de aclimatación y luego la traen acá para poder que pegue y ahí pues fabricar lo que conocemos como el azúcar y de y el ancestro africano, nuestro ancestro trae la preparación de la panela, de ahí el guarapo, el guandolo o el agua dulce que conocemos. Tampoco había leche y no había quesito porque no había vacas. Entonces pensemos que no había vino, no había cerveza. Todo esto llega en esta migración. Llega esta maleta cultural y esta maleta también de poblacional y es la que trae esos apellidos que usamos hoy en día y nuestro castellano. Una vez que entendemos este contexto, también qué debemos saber de estos españoles cuando hacemos un ejercicio histórico de mirar, bueno, vamos a mirar elementos de distintas versiones de distintos autores para hacer un ejercicio y un paralelo. Entendemos lo siguiente, por ejemplo, Harvard se fundó en 1636, la primera universidad de norte de Estados Unidos, lo que conocemos como Estados Unidos. Cuando se funda Harvard, nosotros ya teníamos más de 9 universidades en Sudamérica. Entonces esto habla mucho, estamos hablando de un periodo muy particular. Pensemos que nuestra Universidad de Antioquia inicia hace 217 años y fue creada por la cédula real del rey Carlos IV de España. Pensemos también Nueva España, en Hernán Cortés en 1521 funda y financió la construcción del primer hospital de América, que fue el Hospital de Jesús. Aún hoy está funcionando. Y pensemos que décadas después viene la construcción de 28 hospitales. Entonces, a partir de esa presencia es que se empiezan efectivamente a articular familias y cuando se articulan familias y poblados empieza una cuestión generacional y se empieza el uso de estos nombres familiares y apellidos. Entonces pensemos, por ejemplo, que de las primeras, cuando llegan los españoles, no solo llegaron los españoles, porque es que pensamos que, ay, que venga, que es que los españoles el oro, que los españoles esto y aquello. Bueno, entendamos esas sombras, pensemos en eso como sociedad, pero también entendamos las luces. Llegan hospitales, universidades, sistemas de cultivo, sistemas de salubridad que no existían en este territorio como las conocemos. Las primeras entidades de salud de Bogotá fueron en 1564, lo que conocemos como el Hospital San Juan de Dios. Pensemos entonces en todas estas particularidades. A veces algunas personas dicen, ay, si aquí hubieran llegado los británicos, nosotros tendríamos apellidos ingleses. Miremos la particular de territorios que fueron colonias británicas. Mientras esto era un virreinato, en las colonias británicas miremos la India, Kenia, Sudán, Pakistán, Jamaica, Birmania, Egipto, Belice y Haití, que fue de los franceses. Miremos la diferencia del estado social y político de estos territorios. Entonces entenderemos la diferencia entre una colonia y un virreinato. Una vez que entendemos este contexto, vamos a ubicarnos espacialmente. Tenemos una particularidad. Vamos a poner nuestros ojos en Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba era la puerta de entrada a nuestro territorio. Por ahí llegaron muchas de nuestras costumbres y tradiciones. Tenemos entonces que de España salía algo que se denominaba la flota de Indias. La flota de Indias eran embarcaciones que partían juntas desde España, desde Portugal, para llegar a la perla que era Cuba. Y ahí se dividían a los territorios. ¿Por qué? Para evitar el ataque de los piratas. Entonces así entendemos la importancia geopolítica, estratégica, histórica y patrimonial de Cuba. La historia de Cuba no debe ser tomada a la ligera y efectivamente está muy conectada con la nuestra. Cuba, como lo mencionaba pues, efectivamente el diario de navegación, Cuba es de las tierras más hermosas que ojos humanos vieren, de las mejores playas, territorios y una de las ubicaciones privilegiadas del mundo. Es tan particular que todos los barcos llegaban por ahí, que de ahí se dividían a los territorios de Sudamérica y Centroamérica, porque encontramos que el Rodríguez, a partir del análisis de censos poblacionales y de los censos antiguos que se llamaban padrones, el Rodríguez es el apellido más común de Cuba, de la República Dominicana, de Venezuela, de Colombia, de Costa Rica y de Uruguay. Entendemos pues ya el por qué el origen común y por qué ese apellido es el más frecuente de estos países. Y ahora vamos a ver qué significa Rodríguez. Cuando hablamos, por ejemplo, de una referencia como los libros del Conquistador de Irving Leonard, entendemos que en estos viajes llegan muchas cosas que a veces no se mencionan, como los primeros libros. Las primeras librerías se empezaron a conformar en los muelles, donde llegaban algunos marinos que sabían leer a intercambiar los libros que estaban leyendo durante ese gran viaje que hacían desde Europa. Entonces vemos acá efectivamente a Cuba como una ubicación estratégica y que muchos de los sucesos que tienen lugar en esta isla
tienen un alcance, digámoslo, continental. Importante, vamos a mirar cuáles son los apellidos más frecuentes en Antioquia y Colombia. El primer apellido más frecuente en Colombia es el Rodríguez, seguido del Gómez, González. El González es el tercero más frecuente de Colombia, pero es el segundo más frecuente de Bogotá. Tenemos el apellido Martínez, que es el más frecuente, el cuarto más frecuente en Colombia y el primero más frecuente en Barranquilla. Apellido García, el apellido López, Hernández en el séptimo lugar, Sánchez, Ramírez en el noveno, décimo Pérez, Díaz, Muñoz, Rojas, Moreno, Jiménez. Particular, todos con origen español, apellidos hispánicos. Y ahora veremos por qué. O sea, nuestros nativos entonces se encontraron con estos españoles y cuando miramos efectivamente en las actas de matrimonio, partidas de bautismo y documentos eclesiásticos, encontramos que muchos de los nativos optaron efectivamente por unirse en matrimonios, y esto lo podemos ver en muchos de los archivos eclesiásticos de Antioquia. Se casaban por la iglesia con los españoles y precisamente unían sus familias como clanes bajo los apellidos españoles. Por eso es que quienes estamos en este espacio apostaría que el 95% tenemos de estos apellidos. Esto lo vemos, por ejemplo, en un portal genealógico que es Forbes, en la Registraduría Nacional o en los padrones o en algunos diarios de la época, donde podemos ver en los documentos quienes redactan o cuando se habla de ciertos personajes. Miremos entonces, nosotros vemos a España como algo alejado, España cuando van a pedir la nacionalidad o un estudio, pero la vemos como algo distante a nosotros. Resulta que tenemos un vínculo que va más allá del idioma. Miremos que de España, de la península ibérica, llegan muchos de los pobladores de Antioquia. ¿De qué zonas? Tenemos de Galicia, tenemos también personas que llegaron del norte de España, de lo que se conoce como Asturias, personas que llegaron de Andalucía. Este lugar es clave. Muchos de los apellidos de Antioquia vienen de esta zona de España porque de acá era de donde salían los barcos que llegarían a Antioquia. Tenemos también del País Vasco. El País Vasco se encuentra en el norte de España, frontera con Francia. De ahí vienen muchos de nuestros apellidos que vamos a mirar. Entonces tenemos que teníamos una población nativa, principalmente de la gran familia Caribe. Llega la población española que traía consigo población africana. Cuando hablamos de la población africana también tenemos que pensar algo muy particular. La esclavitud ha estado presente en toda la historia de la humanidad desde que se tiene registro. Y no solo que la población afro ha sufrido el tema de la esclavitud. Los irlandeses blancos eran esclavos de los ingleses. Los irlandeses también fueron esclavos de los vikingos. Los españoles, muchos de los españoles fueron casi por 7 siglos esclavos de los árabes. Entonces pensemos que la esclavitud, los egipcios tenían esclavos, los romanos tenían esclavos. Entonces nosotros asociamos la esclavitud con las poblaciones afro, quizás por los episodios históricos, pero han existido esclavos de todos los grupos étnicos en la historia de la humanidad. Y también pensar que cuando llegaban los esclavos los vendían en las costas africanas y eran africanos vendiendo otros africanos que habían capturado. Entonces entendamos esa particularidad que a veces no se menciona en esto. Vemos, por ejemplo, alusiones a esto que nos hace Juan Manuel Moreno Aguiar, oficial de la Marina Mercante Española, o don Luis López de Mesa, un gran maestro de exministro colombiano que nos deja un gran legado también en torno a lo que es la diversidad étnica de nuestro país en obras como De cómo se formó la nación colombiana, donde encontramos todos los componentes étnicos que hacen parte de nuestro territorio. Entonces, como les mencionaba, en esta masa continental, en nuestro territorio Colombia, teníamos caribes y chipchas. Chipchas era la gran familia más que todo que estaba en la zona cundiboyacense y que se llamaban chipchas porque tenían una conexión lingüística. Chipcha quiere decir chip nuestra, cha gente, chipchas nuestra gente, mientras que los demás al norte eran las poblaciones caribes, que eran las poblaciones ya más guerreras. Particularidad, miren, es tan así que por efectivamente el gobernador Francisco Montoya y Salazar, dos apellidos vascos, es quien solicita ante nuestra reina, nosotros teníamos reina, Mariana de Austria, y a su hijo el rey Carlos II, que convirtieran, que dieran el nombre de lo que hoy conocemos como Medellín. Del gobernador fallece y este personaje que estamos viendo en la foto, no sé, quizás no lo reconocemos, pero este personaje es don Miguel de Aguinaga.
que con frecuencia reconocemos el edificio, pero no sabemos de quién se trató. Don Miguel de Aguinaga fue el personaje capitán de la provincia de Antioquia que después de la gestión del gobernador Montoya y Salazar solicita que por favor este poblado está creciendo y que ya nos llamemos Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Entonces la reina Mariana de Austria aprueba los documentos, entonces él gestiona todo lo que es el nombre de nuestra ciudad. Entendemos entonces que nuestros españoles llegan por el norte, por el Golfo de Urabá, San Sebastián de Urabá, la antigua ruta del Darién, y entran y fundan todos estos territorios. Acá tiene lugar algo que se conoce como el efecto fundador. Ahí es cuando empieza la colonización antioqueña y empiezan estos pobladores a llegar a distintas zonas de Antioquia y del viejo Caldas y a sentarse y a tener familias y a crecer y ser numerosos para crear una parentela. Y también ahí es cuando que entre primos más me arrimo. Efectivamente, porque habían unas conexiones familiares en el comercio, en la minería y en muchas actividades que tenían lugar en este territorio. Hay tres lugares claves. Primero, la ciudad madre Santa Fe de Antioquia, en cuya fundación hace parte don Jorge Robledo y don Gaspar de Rodas, como lo recuerdan los documentos de don Germán Suárez Escudero y crónicas del periodo. Y también hay otros dos lugares particulares. Tenemos a Marinilla y tenemos a Río Negro, de donde salen todas las colonizaciones de nuestro territorio y son ellos quienes irán fundando pueblos y dejando hijos y dejando familias. Por eso hay apellidos tan extendidos que nosotros decimos, es que son muy frecuentes, es que son muy comunes, pero ahí entendemos por qué a partir de algo que se conoce como el efecto fundador es que tenemos una conexión étnica, cultural y patrimonial. Todo esto que documentamos efectivamente lo evidenciamos en las crónicas de Francisco Frías, un capellán, Fray Pedro Simón cronista y Juan Bautista Sardela, que era un escriba y religioso. Acá en esta obra de don Jaime Franco, de las rutas de colonización del suroeste antioqueño, vemos efectivamente cómo se da el efecto fundador. Por eso es que hay apellidos tan frecuentes y por eso es que yo me voy para Marinilla y veo unos apellidos, pero bajo a Medellín y me encuentro también apellidos similares. Es porque efectivamente entre los pobladores existe una conexión. Vemos cómo hay un punto de salida de Sonsón y empiezan salen de Marinilla a Sonsón y aquí establecen un enclave básico para empezar ese proceso de colonización. Miremos estas líneas como nos muestra cómo estos arrieros empiezan a llegar a los territorios y empiezan a fundar pueblos y a dejar ahí a sus hijos y a darles la orden de que tengan familias muy numerosas, que les den sus apellidos, que se casen por la iglesia. Y ahí empieza a tejerse esta gran historia y esta parentela que nos une como grupo poblacional, como región y como país. Entonces vemos acá lo que se denomina el efecto fundador. Es esta la forma en que se, digamos, entre comillas, se riegan los apellidos en un territorio y por eso existen unas conexiones biológicas de los pobladores. Mucho de lo que hablamos efectivamente lo encontramos en una de las obras más bellas escritas de nuestros apellidos, que seguro ahí encontraremos a muchos de nuestros ancestros. La obra de Genealogía de Antioquia y Caldas, de don Gabriel Arango Mejía. Una obra hermosa, muy buena de leer y puntualmente podemos dirigirnos a nuestros apellidos a buscar un poco de nuestros ancestros, a ver de dónde llegaron. Acá tenemos en Genealogía de Antioquia y Caldas tenemos dos tomos, tiene varias ediciones. En uno de sus trabajos ayudó don Emilio Robledo, y es una obra que dice cuáles son los apellidos del territorio partiendo de los censos poblacionales de la época y cómo llegaron a sus apellidos acá. Vamos a hablar un poco de eso. También de un gran maestro, profesor y referente intelectual que fue don Luis López de Mesa, que tiene muchas obras, pero podríamos mencionar el singular y lo singular de los apellidos de 1958 y rudimentos de onomatología del 61. Don Raúl Aguilar Rodas, Nombres y apellidos, una obra muy bella que nos conecta con esa historia familiar, porque como mencionábamos, para quienes se acaban de conectar, a veces hablamos mucho de historia universal, de historia de un territorio, de una fundación, pero poco conectamos con nuestra historia personal y familiar. Otra obra muy interesante de don Luis Álvaro Gallo Martínez es Apellidos Antioqueños. Ahí encontramos cuáles son esos apellidos, sus orígenes y significados. Bueno, tenemos una cantidad de obras, Génesis del pueblo antioqueño, Antioquia bajo los Austrias, efectivamente cuando los Austrias controlaban el territorio, Vascos en Antioquia durante la administración borbónica del doctor Alejandro Ricaurte Cartagena. El doctor Alejandro Ricaurte Cartagena es una de las personas que más conoce y ha investigado la herencia de los vascos en Antioquia y cómo permanece aún en la actualidad. Mucha de esta información que estamos hablando en este espacio tenemos gracias al acceso a la información de don Luis Álvaro Montoya Merino,
obras que datan desde el 74. También cuando miramos la Biblioteca Nacional de España nos encontramos un libro muy bonito, Fijosdalgo del siglo XVII. ¿Qué es Fijosdalgo? Fijosdalgo quiere decir hijo del godo, hidalgo, y de ahí el apellido Hidalgo, que es frecuente en algunas zonas del país y en Antioquia encontramos algunos. Vamos entrando en materia con nuestros apellidos. Destacar efectivamente por allá en el 79 y en el 2004 cuando El Mundo y El Colombiano sacaron una selección de apellidos muy interesante, muy cercana y que conectó efectivamente con esto que genera identidad de los pueblos. Acá vemos de don Oliverio García Ramírez, don Rodrigo Escobar Restrepo, y vemos un trabajo muy interesante. Ahora vamos a entrar en materia en todo esto. Efectivamente, el apellido es el nombre antroponímico de nuestra familia y corresponde a sus antepasados y hace referencia a nuestro clan o linaje. Nuestro grupo familiar efectivamente es nuestro clan. Por eso es que a fin de año, un 31 de diciembre, nos reunimos como clan a comer el cerdo, a festejar todo lo que pasó durante el año. Vamos a hablar un poco de apellidos y tipos de apellidos. Acá vamos a hacer un ejercicio muy importante para que prestemos atención a todas las personas que estamos conectados y conectadas en este momento. Es el siguiente ejercicio. Los apellidos son muchísimos, cientos, miles en sus distintas formas. Vamos a entender qué tipos de apellidos es que existen, cómo se forman y qué significan. Entonces, a medida que vamos avanzando, vamos a ir mirando y vamos a hacer el ejercicio con nuestros apellidos, con los apellidos de nuestros amigos o gente que conocemos. Y vamos a ver que ya no solo tendremos una línea de memoria, sino que con solo ver el apellido entenderemos ese origen común. Los primeros apellidos que encontraríamos en esta clasificación serían los apellidos de título. Apellidos de título corresponden al oficio o digámoslo, labor que desempeñaba uno de los ancestros o para quien trabajaba. Encontramos apellidos como el duque, apellidos como el caballero, apellidos como varón o apellido como Márquez. Vemos normalmente en las fincas que pasa algo muy particular y es que ponen bien la reja, que no me vayan a correr la reja porque pierdo terreno. Lo mismo pasaba con los pueblos y los reinos antiguos. Ponían una división y a eso se le llamaba la marca. De acá para acá, este era mi territorio. Entonces está la marca. Y ponía una familia que cuidara esa marca. Y a el líder de esa familia, el que cuidaba la marca, se le decía el marqués. De ahí el apellido Marqués y Márquez. Entendemos esto también apellidos como el apellido Rey o el apellido Hidalgo. Hidalgo quiere decir hijo del godo. Los godos no corresponden a un movimiento político o partido, sino que los godos eran los pueblos nórdicos que vivían en España. Muchos de los apellidos vienen de los visigodos. Entonces vamos a entender cuáles son esos apellidos. Acá vamos a ver en algunos apellidos la representación heráldica, es decir, como para quienes se acaban de conectar, los orígenes de muchos de los apellidos y tienen una representación gráfica. Es decir, ahora tenemos una cédula, en aquel entonces era un escudo por familia. Acá estamos viendo el escudo del apellido Duque. Los escudos tienen esta particularidad para que los miremos de una forma diferente. Un escudo tiene en el centro lo que se denominan cuarteles. Cada cuartel tiene unos colores o elementos que tienen un significado. Un escudo a su derecha se llama diestra y a su izquierda se llama siniestra. Entonces, cada uno de los elementos que componen da un significado del escudo y digamos, una misión familiar. Apellidos toponímicos. Los apellidos toponímicos son los que vienen de lugares. Por ejemplo, el apellido Ríos, de las personas que habitaban en cercanías a ríos. El apellido Soto. Los Soto son la orilla de los ríos. Por lo general, a las orillas de los ríos crece vegetación. A esa vegetación se denomina el soto o los sotos. Entonces, de ahí las personas que vivían en esa zona se les decían los soto. Ríos, Castañeda. El Castañeda puede ser de lugar o descriptivo. ¿Por qué? Personas que vivían cerca de árboles de castaño o también personas de cabello castaño. Arboleda, personas que vivían cerca a lugares donde habían sembrado árboles o nativos de las personas que vivían cerca a ciertos árboles, se les decían los arboleda, los pineda, los pino. Entonces ya entendemos los robles, ya entendemos de dónde vienen ciertos apellidos. Entonces quedamos de que toponímicos son de lugares. Vamos pensando en nuestros apellidos de dónde pueden tener su origen. Apellidos de lugares también encontramos el apellido Sierra,
de las sierras, o el apellido Vallejo. Vallejo quiere decir un valle pequeñito. Entonces a los que vivían en esos valles les decían los vallejos. Tenemos el apellido Franco. Cuando aquí llegaba una persona de la costa le decían el coste. Cuando un francés bajaba a España le decían el franco. Cuando un español llegaba a otro territorio le decían el castellano. De ahí el apellido castellano. Perdón un momento, ya les vuelvo a compartir pantalla. Muy bien. Apellido Castellanos. Efectivamente, una persona que hablaba el castellano en otro territorio que no era el suyo. Y una de las grandes legados que tenemos en Antioquia, que llegó con la trova, con el consumo del cerdo, con el decir mazamorra, con R, el de muchas de nuestras costumbres y tradiciones, como lo recordaba don Fernando González, quien mencionaba Antioquia cuna de vascos, efectivamente fue el territorio vasco, norte de España, de ahí nos llegan apellidos como el Aristizábal. El apellido Aristizábal efectivamente marcó mucha de la historia de nuestro país. Permítanme un momento, por favor. Tenemos el apellido Echeverry, Gaviria, Ochoa, Osorio, Chaverra, Echavarría, Berrío, Londoño, Ortiz, Uribe. Particular, ¿será que conocemos a alguien con este apellido o nosotros tenemos alguno de estos apellidos? Pensemos que todos estos apellidos efectivamente vienen de esta zona de España y hablaban no solo castellano, sino también euskera, el que escuchamos en la canción al principio de la ponencia del espacio. Pensemos entonces, notemos que particular en estos apellidos escuchamos mucho la R, Chavarría, Chavarriaga, Saldarriaga. Esto es precisamente una marca muy vasca de estos dialectos. Por ejemplo, cuando hablamos de Echeverry, viene de Exeverry, casa nueva, los constructores de casas. Ochoa viene de Oxoa, cazador, perdón, lobo. Ochoa quiere decir lobo. Oxoarío quiere decir cazador de lobos. Chaverra, Echavarría, Berrío. Vemos entonces cómo del norte de España, del País Vasco, llega una gran migración. No solo que llegó la migración, no solo que llegaron los apellidos, sino que muchos de estos vascos fueron los que fundaron muchos de los primeros colegios de la ciudad de Medellín y del departamento de Antioquia, y edificaron muchas de las iglesias que hoy son patrimonio arquitectónico del departamento. Entender que ellos fueron los fundadores del Colegio San Ignacio. Entender efectivamente que parte de esas fundaciones son las que traerían la academia y los oficios a nuestro territorio. Otros apellidos vascos, el Alarcón, el Montoya, el Aguirre. ¿O qué tal este apellido? La Rabideche Borga Dagaraiondo. Es un apellido vasco. Miremos acá el traje tradicional de una de nuestras mujeres silleteras, cortesía de Medellín Travel, esta imagen del Buró Medellín, y miremos una celebración de una comunidad vasca. ¿Será que se parecen? Ahí entendemos efectivamente de estos orígenes de nuestro territorio y de nuestros habitantes. Entonces vemos cómo los vascos efectivamente traen muchas de sus tradiciones y costumbres, vemos cómo los trajes típicos también conectan con los de otras zonas del mundo y que, como mencionábamos al principio de este espacio, va mucho más allá del idioma. Entonces seguimos avanzando con esta historia y con estos personajes. Cuando miramos genealogía de Antioquia y Caldas y otras obras, encontramos que Antioquia llega de Castilla la Vieja o del Reino de León, en lo que hoy conocemos como España, apellidos. Vamos a leer algunos como el Abad, Acevedo, Alarcón, Arellano, Arnedo, Arias. Algunos apellidos se fueron desapareciendo con el tiempo, otros permanecen. Barrientos, Beltrán. El Beltrán es un apellido castellanizado. Es un apellido que llega de otro origen y se castellaniza. Resulta que el Beltrán era Bertrand, francés, pero como aquí le decían a los Beltrán, entonces quedaron los Beltrán. Bermúdez, Bernal, Cadavid, Callejas, Cano, Cardona. Cardona era una persona que habitaba donde ahí crece una especie de plantas que es los cardos. Entonces quienes vivían cerca a cardos les decían los cardonas. Cárdenas, Campuzano, Campillo, Carrasquilla, Duque, Enríquez, Garcés García, Ordaz Gómez, Guzmán Fernández. No los vamos a leer todos, pero los estoy dando un momento para que miremos en pantalla.
Y efectivamente en la edición de 1993 de Genealogía de Antioquia y Caldas de Lito Arte, que fue pues una que salió después, encontramos efectivamente todos estos apellidos que hacen y siguen siendo parte de nuestra historia. Y llegaron de Castilla, del Reino de León en España. También don Gabriel Arango Mejía nos recuerda que de Asturias llegaron los Arango, llegaron los Valdés, los Bustamante, los Castaño, los Castrillón, los Quirós. Particular, Quirós es un apellido muy antiguo. Cuando hablamos de las historias y orígenes de los apellidos, nos vamos a encontrar una cantidad de historias, de mitos, de leyendas. Nosotros procuramos partir de lo que encontremos en los documentos. A veces desde la tradición oral o desde estos mitos nos orientamos para tratar de buscar un origen o fuente. Pero, por ejemplo, con los Quirós encontraríamos que era una raíz celta y romana, porque recordemos que tenemos unos ancestros celtas que vivían en España, y Quirós viene de Quirius, que era cuervos. De ahí también el apellido Cuervo, ya en una línea castellana. Apellidos como el González, el Estrada, el Gutiérrez, que algunos dicen que es francés porque viene de Gautier, y otros dicen que efectivamente es español visigodo. El apellido Hoyos, muy tradicional y que llega efectivamente con las primeras exploraciones. Apellido López, que ahorita veremos qué significa. Apellidos de Restrepo, que ya los encontramos como Restrepos. Loaiza, Puerta, Pineda, Salazar, Tobón particular. Resulta que estos Tobón también son castellanizados. Los irlandeses también llegaron a estos territorios y aportaron mucho al territorio antioqueño y al país. Resulta que aquí llega un apellido que era el Thorbin, o Tobin, o Tobain, pero el campesino, los Tobón. Entonces la línea de los Tobón quedaron los Tobón, pero muchos tienen el origen irlandés. El apellido Vélez de Rivera y de Villa. Entonces vamos a continuar mirando. Entonces vamos viendo que a medida que vamos conversando, vamos viendo parte de estos apellidos y de estas historias. Vamos avanzando por acá. Miremos una familia tradicional en Asturias. Vemos en una celebración, están departiendo. Vamos a mirar una familia antioqueña. ¿Será que se parecen? Entonces miremos efectivamente cómo hay una conexión que ha trascendido los siglos y que da forma a lo que conocemos. Miremos particularmente en esta tablita de Macías Domínguez, miremos particularmente esta publicación del 99, los personajes y las cantidades de migrantes que llegaron de España. Del País Vasco llegaron, miren, 438 criados, trabajadores, comerciantes, llamados, pues, o sea, las cantidades de viajes y los totales. Miremos el porcentaje que encontramos efectivamente de esta población de la inmigración española en América. Llegaron del País Vasco, de Galicia, de Cantabria, de Navarra, de Asturias y miramos cómo llega una población muy particular y esto efectivamente se cruza con los datos que tenemos en genealogía de Antioquia y Caldas. Perdóname una pregunta, ¿por qué no aparece ahí Castilla? Castilla, efectivamente, porque de las zonas sí hay apellidos de Castilla, muchos de los que... Devuélvete un momentico. Claro que sí. ¿O es que esa Castilla está asociada con alguno de estos territorios que hay ahí? Sí, Castilla está asociada con León. Lo que pasa es que nosotros acá estamos mirando, es como de qué zona llegaron los migrantes. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos que de Asturias, vamos a mirar por acá de Asturias, nos llegaron un apellido como el Salazar, pero particularmente el Salazar es del País Vasco, solo que los que entraron a Antioquia venían procedentes de Asturias. Entonces estamos mirando de los documentos cuáles eran los que llegaron a Antioquia y de qué zona llegaron. Entonces muchos de estos salían efectivamente, como mencionamos, de las embarcaciones que salían de Andalucía. ¿Alguna duda o continuamos? No, está bien. Muy bien. Tenemos apellidos de oficio. Nos dicen cuál era la labor o oficio que tenían nuestros ancestros, como apellidos como el Zapata, del oficio de los curtimbres y los cueros. Particularmente aquí en Antioquia encontramos que estos zapatas se destacaron mucho en oficios militares. Apellidos como el Quintero. Con frecuencia uno de los oficios era que los nobles daban ciertas tierras a una familia para que la trabajaran. A ese pedazo de tierra se le llamaba la quinta. Entonces los que cuidaban la quinta les decían los Quintero.
apellidos como Casas de constructores, apellidos Herrera de los herreros, un apellido que se convertiría en noble porque cuando habían enfrentamientos los que se quedaban eran los guerreros, los que podían de pronto hacer las veces de médicos y los herreros para la producción de flechas y la reparación de las armas. Acá vemos apellidos también portugueses que llegaron al territorio, apellidos como el Silva. Silva quiere decir selva, lo mismo da Silva, de la selva. Apellidos Gil, de navegantes. Apellidos Carvalho. Apellidos Noreña, que también encontramos. Debemos recordar que en la península ibérica se encuentra Portugal y se encuentra España, y estos portugueses llegarían a Brasil y algunas de estas migraciones también entrarían a nuestro territorio. Entonces de ahí vienen estos apellidos portugueses. Apellidos descriptivos nos dicen alguna característica o rasgo de uno de los portadores fundadores de la familia. Apellido Moreno. Apellido largo, apellido Pardo. Pardo hace referencia a una persona morena. Apellido Manco, particular. En el apellido Moreno también hay otra línea que hace referencia a un apellido romano que viene de Maurus. Entonces vemos que este moreno puede tener múltiples orígenes, tanto descriptivo, pero también estamos hablando de un descendiente de la línea romana. Hay apellidos patronímicos. Los apellidos patronímicos son los que con más frecuencia encontramos. Pues en nuestro caso, los que vemos en nuestro territorio son los apellidos que terminan en E y Z. EZ quiere decir hijo de. Ramírez, hijo de Ramiro. Hernández, hijo de Hernando. González, hijo de Gonzalo. López, que querrá decir hijo de López. Resulta que López viene de un nombre antiguo, Lope. Entonces, López, hijo de Lope. ¿Qué quiere decir Lope? Lope viene del latín lupus, que quiere decir lobo. Entonces, López quiere decir hijo de lobo. Los primeros en traer los que dieron lugar al apellido Restrepo en este territorio fueron la familia López de Restrepo, que después del periodo de independencia dividieron y cortaron estos apellidos compuestos y quedarían las familias López y después quedarían las familias Restrepo, pero muchos de los López eran López de Restrepo. ¿Por qué? Porque estos López llegarían de un territorio llamado Restrepo que queda en España. De ahí no solo nos quedan apellidos, sino nombres que son muy frecuentes, incluso con frecuencia los vemos en ruralidad también, nombres como Álvaro, Arnulfo, Alfredo, Ramiro, Harold, Frodislan, que aunque no se escuche con frecuencia es un nombre que encontramos en el oriente antioqueño y es un nombre visigodo. Esto efectivamente lo vemos en la obra de un gran investigador, amigo, también académico español, Daniel Gómez Aragonés, en sus obras Historia de los Visigodos y Bárbaros en Hispania. Bárbaros en Hispania es en especial la obra que he leído paso a paso y me muestra todos los bárbaros y grupos poblacionales germánicos indoeuropeos que llegarían a España y cuyos hijos luego llegarían a América. Acá vemos la representación de un soldado visigodo. De estos visigodos es que llegan estos apellidos terminados en Z. Como mencionábamos, estos Hernández o estos Enríquez. O estos Martínez, Martínez, hijo de Martín, Enríquez, hijo de Enrique, que también tiene un derivado alemán que sería Heinrich, Enríquez, que encontramos en Pasto. También debemos recordar ese legado romano, porque los romanos los vemos por ahí muy lejanos en las películas, algunos, obvio, entendemos la importancia, pero con frecuencia el común denominador es ver los romanos como un grupo poblacional lejos en la historia y territorio, pero de los romanos tenemos mucho de nuestro origen. De hecho, dicen que si un romano escuchara a un italiano o escuchara a un castellano, nos entendería más a nosotros por nuestras raíces latinas. De los españoles nos quedan muchas de nuestras tradiciones y formas. Llega el apellido Quirós, efectivamente, como mencionábamos, del clan del Quirius, de los cuervos. El apellido Gómez, que viene del nombre Gomer, que es un nombre romano. El apellido Gómez es frecuente en Antioquia, particularmente llegan varias casas solares. Los Oquendo son un apellido vasco que llega a Antioquia, la mayoría de Oquendo son familia, mientras que los Gómez llegan de España, pero hay varias casas de los Gómez. A cada una de estas casas o troncos familiares se les denomina casa solar. Y estos Gómez vienen del nombre Gomer, que era un nombre romano. Gutiérrez, que hacen referencia a los Gautier, pero también hace referencia a un Gutier, que algunos dicen que puede ser de origen romano. Muñoz, Muñoz viene de Munio, nombre romano. Valencia. Resulta que los
los romanos tenían un periodo en que servían en las filas para la guerra y cuando se retiraban iban a un lugar que le decían Valentia, donde iban los valientes y a todo el que a todo el que nacía allá le ponían Valentia. Pero con el pasar del tiempo, tío, quedaron los Valencia y de ahí el apellido Valencia que conocemos y que es frecuente en nuestro territorio. ¿Por qué hablamos de los romanos? Porque resulta que los apellidos, como hoy los usamos, efectivamente vienen precisamente, nuestra línea occidental viene desde la antigua Roma. ¿Por qué? Ellos usaban para identificar, debido a la cantidad de población, lo que se llamaba el prenomen, el nomen y el cognomen. El nombre, el apellido o nombre de clan y el apodo, o nombre, apodo y nombre del clan. Y nosotros por eso tenemos nombre y dos apellidos. Viene efectivamente de la línea romana. De ahí sale también la figura del pater familias, o lo que conocemos nosotros acá que como el hombre de la casa. Pero esta figura no era algo de machismo, sino que era el representante legal de la familia. Si alguien cometía un delito, tenía que ir el mayor de la casa a responder ante las autoridades. ¿Qué pasó? Porque usted no estaba vigilando a sus familiares. O sea, hay una corresponsabilidad del Estado, la institucionalidad, pero también hay una responsabilidad por parte de la familia. Y cuando había una guerra, no querría ser el pater familias, porque el hombre de la casa era el que tenía que salir a dar la cara por la familia. Y en una guerra ya sabemos muchas veces cómo terminaban. Entonces entendemos por qué se configuran estos términos. También recordemos que España tuvo la presencia de los árabes por más de 7 siglos. Esto terminó por allá en 1491, 92 y posterior a esto fue que llegan al territorio americano. Pero los árabes, los califatos dejaron en España apellidos que hoy encontramos. Apellidos como el Jara, el Rúa, el Medina, el Turbay o el Mebarak o el Ladino. Particularmente una preparación que me encanta y que creo que a muchos de los que estamos acá, la preparación de la mazamorra en España viene también de una preparación española. Resulta que en los barcos se hacía algo que se llamaba la mazamora, la masa de los moros, de los árabes. Por eso dicen hay moros en la costa, porque las invasiones se hacían por la costa. En los barcos preparaban con las legumbres disponibles algo que se llamaba la mazamora o la masa de moros. Cuando esta preparación llega a México, se le agrega la leche y nosotros también le agregamos el maíz y los ancestros vascos, los de la R, los de los Echavarría, ya pasaron a llamar de la mazamora a la mazamorra y de ahí el origen de la preparación que nosotros tenemos de la mazamorra. De ellos también se habla un poco que puede venir lo del poncho, que el poncho es el primo de tierra caliente de la ruana y que emula también posiblemente túnicas o turbantes o kefiyeh árabe, pero que también hace referencia a las capas españolas. Entonces vemos que de ahí vienen. También incluso se dice que la preparación de la arepa tiene un origen en la frontera con Venezuela, poblaciones nativas, pero que también tiene similitudes con preparaciones árabes, que asimilan un pan sin levadura, solo que nosotros lo hacíamos con maíz. Entonces vemos efectivamente esa gran influencia lingüísticamente cuando hablamos de palabras que tienen la A y la L. Alforja, alfiler, alpargata, almojábana, alpujarra, alcanfor, vienen efectivamente de palabras árabes por esa presencia que tuvieron los musulmanes en el territorio español. Entonces, ay, es que aquí nos invadieron los españoles. No, a ellos los invadieron los árabes también, 700 años. Y ahí fue el que tuvieron el lugar de la reconquista española. Avanzando en nuestro tema, también se dan casos especiales en los apellidos. Apellidos, por ejemplo, judíos o sefardíes que llegaron a Antioquia. En muchas obras se habla de esto. Efectivamente hay líneas semitas en Antioquia, pero no de toda la población, es decir, no toda la población tiene herencia judía. Entonces están, por ejemplo, apellidos, por ejemplo, expósitos o expósitos, que son apellidos heredados o dados, que es cuando decimos, es que lo adoptaron, ese no es el apellido de él, es que se cambió el apellido. A estos casos se le denominan expósitos porque tienes el apellido, pero no hay un vínculo de sangre. O apellidos de oficios como el guerrero. Muchas veces cuando pasaban muchos años en la milicia, ya se quitaban su apellido y se ponían el apellido Guerrero. Y a sus hijos les ponían Guerrero para que recordaran el origen de la familia. O apellidos judíos, que hay dos particularidades. Algunos tienen que ver con temas religiosos, apellido Santa o apellido David o apellido
Santa Coloma, San Julián. Otros es que eran personas que vivían al lado de donde había templos de la iglesia. Entonces encontramos, por ejemplo, los Santa María, que vivían en la Villa Santa María o en el poblado de Santa María o cerca de la iglesia de Santa María. Entonces de ahí estos apellidos. Por ejemplo, particularmente que don Emilio Robledo en Genealogía de Antioquia y Caldas decía, solo hallaréis dos que huelen a judería, a esa saber el Correa y el Santa María. Muy particular. Particular de los Correa, son una familia de oficio. Correa quiere decir vienen que trabajan los curtimbres, el trabajo con cueros y textiles. Y los Santa María, particularmente una familia muy tradicional en Antioquia, que durante el periodo de independencia fue muy leal al rey. Los Santa María, los Barrientos y los Uribe eran leales al rey y se enfrentaron mucho con las tropas de Bolívar y de Córdoba. Entonces hay una particularidad porque encontramos en obras como Hasta los gallinazos tienen rey, que muchas de estas familias eran conscientes de sus orígenes y de sus apellidos y de sus historias. Entonces al momento de la independencia en Antioquia había una particularidad, que la mitad de la familia quería la independencia y la otra mitad de la familia quería estar a favor del rey. Entonces se dio un contexto muy particular, como les menciono, de la obra Hasta los gallinazos tienen rey del doctor Alejandro Ricaurte. Apellidos castellanizados son apellidos que llegan acá o que llegaron a España y cambiaron sus formas originales. Los Thorbin o los Tobain o los Tobin, que acá se convirtieron en los Tobón. Continuamos con los Bertrand, que les mencioné que se convirtieron en los Beltrán. Los Mexía. Los Mexía, las primeras referencias de este apellido tan tradicional que viene de una línea de Río Negro, se hacían referencias por allá en algunos datos a las costas del Mar Negro, de la costa de Mexías. Luego los Mesías serían Mejías y Mejía. Los Mejía quedarían en esta zona, mientras que los Mejías quedaron mucho en Chile. Los Cook, que encontraríamos también algunas referencias de los Gallo. O los Botero. Los Botero son una línea que se castellanizó porque eran italianos. Y en un momento en que llega la orden que había que expulsar a quien no fuera español, ellos ya no, somos Botero. Entonces, pero también hay otros que son ya los Botero, que es otra forma en que los encontramos. Cuando hablamos de apellido y de orígenes pasa lo mismo que con nuestra bandeja paisa, tiene muchos orígenes. Cuando miramos los granos, muchos de los granos tienen lugar en América. Otros, cuando miramos la mazamorra, entendemos por qué la preparación y el nombre de la masa de moros. Los embutidos, como la morcilla, el chicharrón, la morcilla, el chorizo, son de origen germánico y los encontramos en pueblos de España, en Inglaterra, en Alemania. El consumo del cerdo del norte del País Vasco, la guapanela, el agua dulce o el guandolo, que los encontramos de las preparaciones africanas, o como el caso de las sopas como ajiacos y sancochos, que vienen de origen africano. Entonces vemos como cuando miramos una preparación que anteriormente llamaban envuelto o fiambre, también cuenta historia de los orígenes de quienes la consumen. De Extremadura, avanzando con estos apellidos, encontramos apellidos como Alvarado, Álvarez del Pino. Muchos del quien sea Álvarez, por lo general, viene de la familia Álvarez del Pino, solo que el compuesto se le retira después del periodo de independencia. Correa, Cortés, Escobar, García. García, el apellido más frecuente de España. Cuando hacen los censos, con frecuencia el más frecuente es el García. García viene de las personas que habitaban cerca de humedales donde habían garzas. Entonces, quien vivía cerca de las garzas les decían los Garcías. Hidalgo, que ya sabemos, el Jaramillo, que es de unos cultivos, pero algunos también lo asocian con una línea árabe. Obando, Tamayo en Antioquia y se fue mucho al eje cafetero, los Vázquez y los Zafra. De Andalucía y Baja Extremadura encontraríamos Acosta, Agudelo. Particularmente, como mencionábamos ahorita, los Agudelo llegaron de España, pero realmente los Agudelo responden a una línea francesa. Tenemos apellidos como Covaleda, Córdoba, con B larga y con V, La Torre, personas que vivían en cercanías a ciertas zonas que tenían este nombre, Gonima, Guerra, Lince, Mesa. La Mesa es una planicie pequeña, entonces los que vivían en esa planicie les decían los Mesa. También por eso López de Mesa, los López que vivían en la Mesa. Particular, que algunos hablan también de una referencia a un árbol. Ramos, Ramírez, Ruiz, Tirado, Toro, que el símbolo de la familia era un toro y cuando tú miras el escudo del apellido es un toro. Valencia, Zapata, que ya sabemos también los orígenes. Miren que a medida que avanzamos ya vemos un apellido y ya tenemos más o menos de dónde viene.
Los Castro, que viene de castrum, que es una fortificación. Lema, Misas, Ureña. De Aragón tenemos los Ferrer, los Urrea, los Molina. De Granada, el Robledo. De Portugal nos llega el Tavares, de una provincia que se llama Tábara. De las personas que eran de Tábara les decían los Tavares y de ahí el apellido. Los Vieira, una familia que la mayoría de los Vieira son parientes y tienen una gran vena artística. De Canarias, los Ángel de Prado. Y ahora encontramos ahorita solo los Ángel. Particular. Cuando en la escritura de algún apellido cambian letras, eso también es indicios de dos cosas. Uno, que pasaron por Portugal y cambió la gramática. Otra, que es una marca y es un apellido converso de origen judío. Cuando encontramos un Ángel escrito como está acá, es un apellido español, pero cuando lo encontramos con J, o pasó por Portugal o es un apellido sefardí judío. O cuando encontramos apellidos que deben ser con Z, pero los encontramos con S, también nos cuenta o que pasó por Portugal o que puede ser un apellido converso. De Italia, los Botero y los Pisano. Para avanzar un poco no los voy a leer todos, pero aquí vemos en pantalla los que llegaron del País Vasco. Aguirre, Aldana, Alzate, Aranzazú, Arbeláez. Los Arbeláez, un saludo especial a esta familia, vienen de dos hermanos, la mayoría de Arbeláez son familia, vienen de los hermanos Arbeláez y en España se encuentra el Palacio Arbeláez, que es la casa donde se origina este apellido. Aristizábal, Arteaga, Arroyave, Arrubla, Teortúa, Baena, Barreneche, Berrío. Cuando hablamos de Vasconia estamos hablando País Vasco, recuerden, norte de España, frontera con Francia. Mariaca, Marulanda, Marulanda, Landa quiere decir tierra, Maru quiere decir mora. Entonces Marulanda puede ser tierra de moras, aunque alguno dice que hace referencia a moros, a árabes, pero Marulanda hace referencia a tierra de moras. Mendoza, Mondragón, Montoya, Obeso, Ochoa, Orozco, Ospina, que viene de Ospino, Osa, Palacio, Saldarriaga, Sarrazola, Solórzano, Taborda, Upego, Uruburu, Aramburo, Urreta, Yarza, Zulaibar y Zuluaga. El Zuluaga o Zuluaga también hace referencia a las tierras donde estaban los canales de agua, las zanjas, esos huecos, tierra de huecos, Zuluaga. Avanzando, cuando hablábamos efectivamente ya de la isonimia, de la que, bueno, tenemos los apellidos, somos los portadores, en nuestra familia han estado esos apellidos, pero efectivamente tenemos esa línea desde España. Cuando se han hecho análisis, por ejemplo, en Biomédica en 2016, en el análisis de isonimia de poblaciones del noroeste de Antioquia, hicieron unos comparativos entre poblaciones de Marinilla, Aranzazu, el Carmen de Viboral, el Santuario y Río Negro. Y encontraron estos apellidos que se repiten en estos territorios. ¿Y cuál es la particularidad? Que están conectados genéticamente a partir de análisis de genética molecular. Entonces vemos que no solo estamos hablando que Antioquia tiene una población, sino que esa población corresponde efectivamente a sus orígenes, porque vienen de colonizadores que formaron familias. Ahora entendemos las referencias cuando comenzamos este recorrido. ¿Y esto por qué nos sirve? Resulta que aquí ha tenido lugar el proyecto Candela, un proyecto de genética molecular. ¿Por qué? Porque a los antioqueños, al estar en las montañas tantos años, tienen ciertas características que hacen propio el estudio de ciertas enfermedades y ciertas resistencias. Entonces, a partir de esto, logran mostrar cuáles son los patrones hereditarios, características, conductas y rasgos morfológicos. Porque recordemos que el genotipo de la sangre se va con el fenotipo, la forma o rasgos físicos. Ya sabemos por qué la barba, porque los monos de ciertas zonas del departamento, porque efectivamente corresponden a estas líneas que aún permanecen. Vemos, por ejemplo, en doña María Teresa Uribe y Jesús María Álvarez, nos habla de las raíces del poder regional, el caso antioqueño. Vemos las familias. Y miremos los apellidos de estos primeros líderes antioqueños: Martínez, Pérez, Carrasquilla, Aranzazu, Sánchez, Campuzano, Pisano, González, Obeso, Callejas, Martínez, Uribe, Posada, Córdoba, Molina, Mora. Mora hace referencia precisamente a las moras, o también hace referencia a moros, a árabes. Molina, Montoya, Berrío, Montoya y Hurtado. Miremos que aún permanecen en nuestro territorio. Esto también encontramos una línea muy particular en obras como Quito fue de España, de don Francisco Núñez del Arco y Proaño. Ahí nos cuenta cómo estas conexiones que estamos viendo acá también se evidenciaron en países como Quito, en Argentina, Bolivia, Chile.
Hasta los gallinazos tienen rey. Este libro ganador del premio IDEA a la investigación histórica habla efectivamente cómo muchos de los nativos deciden portar los apellidos españoles, y particularmente esto lo encontramos en las crónicas cuando hay los matrimonios entre nativos españoles, no como a veces creemos que las violaciones. Cuando hacemos el rastreo histórico, y puedo hablar también de parte de mi historia familiar, encontramos matrimonios entre nativos y españoles que formaron hogares, que crearon efectivamente poblaciones que luego llevarían las encomiendas y la colonización. En obras como Imperiofobia y Leyenda Negra de la doctora María Elvira Roca Barea, premio de los libreros de España, ya lleva 25 ediciones. Tenemos también apellidos en Antioquia entre 1786 al 2004. ¿Qué apellidos encontramos por acá? Arango, Uribe, Londoño, Mejía, Echavarría, Echeverri, Jaramillo, Restrepo y Giraldo. Creo que estos apellidos ya los miramos de otra manera, ya más o menos conectamos con sus orígenes. Vemos que muchos de los apellidos son vascos, muchos de estos apellidos eran de las familias que están hoy en el barrio Belén, en torno al parque, y vemos efectivamente cómo se conserva esta línea y estas tradiciones. Esto también daría pie para entender que eran apellidos españoles, lo que se llamaban cristianos viejos, de ahí que las tradiciones tan católicas en ciertos pueblos, porque estos españoles que llegaron de acá habían terminado de enfrentarse con los musulmanes. Entonces ya entendemos por qué la fe del territorio antioqueño. Entonces vemos cómo conecta esto con un montón de líneas de nuestra historia. Hay unos documentos clave para entender esto que son los padrones, que es lo que que hoy podríamos llamar censos. Los padrones, quiero hacer una referencia muy especial al Archivo Histórico de Medellín, donde encontramos muchos de los padrones. Para hacer este ejercicio hice los comparativos entre los padrones de Medellín de 1778, del censo de Río Negro del 787, de Abejorral de 1843, de donde viene la mayoría de los Villegas, de ahí la familia Villegas que tiene tanto el territorio. Creo que, si no me equivoco, vienen de don Felipe Villegas, fundador de Abejorral y Santa Bárbara, del censo de Marinilla de 1843, de Medellín y de Copacabana. En este momento estoy mirando aquí todas las personas que nos acompañan y están conectadas. Les doy las gracias por acompañarnos en este espacio, por tomar este momento para pensar en nuestra historia, pensar en nuestros orígenes. Y qué grato, creo que la mayoría de apellidos que aparecen en las personas conectadas ya los hemos mencionado. Si hablamos, por ejemplo, un saludo a doña Aida Luz Villa, sabríamos que es un apellido de lugar, de las personas que vivían en la villa. Y como vivían alejadas de la iglesia, porque vivían en villas, a veces a estas personas les decían los villanos. Tenemos a don Alfredo de los Ríos, un apellido compuesto que también da un origen. El apellido Ceballos, doña Amalia, o Amalia que está por acá conectada, el apellido Ceballos es un apellido suevo. Los suevos era una población nórdica que llega a España y de ahí entran acá. Los Giraldo, los Abad, que eran españoles pero que tenían varios orígenes. Los Henao, ahorita que hablamos de un saludo a don Armando Henao, el apellido Henao es un apellido portugués. Se dice que fue unos militares, unos guardias portugueses que llegaron y les pareció el viaje tan largo que se quedaron por acá, y de ellos descienden la mayoría de los Henao. Vemos por aquí los Betancourt o Betancourt, que eran de una línea castellanizada, que son franceses. Por eso encontramos a los Betancourt, y cuando se castellaniza encontramos a los Betancourt. Un saludo muy especial a la familia Betancourt, que es de Guarne, también descendientes de toda esta línea. Apellido Martínez, Tamayo, Zuluaica, que creo que con el ejercicio que hemos hecho ya podríamos decir que es un apellido vasco. Tenemos por acá a don Carlos Mario Ochoa Uribe, que le mando un saludo muy especial, ambos apellidos vascos, uno que significa lobo y otro Uribe, de una provincia en el País Vasco. El Urrego, apellido vasco. Entonces miremos que de la mayoría, el Sosa, apellido portugués. Miren cómo en el ejercicio de conocer de esta historia, de hablar de nuestros apellidos, hemos mencionado la mayoría de los que están conectados y conectadas en este chat. Qué grato poder efectivamente contar con su presencia, participación. Vemos que los Áviles es un apellido español que llega principalmente al centro del país y algunas zonas de la costa. También encontramos algunos en Montería. Vemos apellidos como el Ramírez, que ya sabemos de qué origen, del Girón, de provincias de España. Baos, español. Entonces vemos como el Wills, un saludo muy especial para don Jorge Mario Wills. Efectivamente, cuando hablamos de la migración que llega de extranjeros a Antioquia, pasa después de 1819. Van a encontrar que apellidos escoceses, ingleses y franceses llegan después de 1819, porque termina el proceso de independencia. Recordemos
Hay obras como La Dimensión Internacional de la Independencia, donde se nos cuenta que, contrario a lo que creemos, los que estaban del bando de Bolívar recibieron mucho dinero y financiación de Inglaterra, Francia y Francia, porque eran enemigos de los españoles. Entonces, cuando salen los españoles, empiezan a llegar británicos, que serían mineros, arquitectos, médicos, como los Williamson, los White, que llegan a hacer oficios muy importantes a nuestra región. Bueno, por aquí está doña Eligia Escobar Gallo. Efectivamente, Gallo, al igual que el toro, es un apellido simbólico que también es un elemento que representa a la familia. Greifestein, apellido alemán, que también tiene un origen que tiene, pues vemos una línea que es eh, árabe, que puede tener emparentados con alemanes. Continuando entonces, después de entender estos padrones, que son los documentos donde vemos cómo los apellidos llegan y cómo han estado a lo largo de la evolución de nuestro territorio, vemos, por ejemplo, el proyecto Candela, que es un consorcio para el análisis de la diversidad, con el grupo del el College de Londres y Colciencias. Vemos acá, por ejemplo, en la mezcla de América Latina en 2014, cómo se muestra la demografía en Antioquia. Miremos que la zona más oscura es donde encontraron porcentaje europeo en las poblaciones de 90%, y miremos Antioquia. Entonces vemos que efectivamente no solo hablamos de apellido e historia, sino que tenemos una conexión con toda esa historia. Conectamos con lo que hemos hablado en todo este espacio. Avanzando, vamos a hablar de los apellidos de Colombia. ¿Te puedo interrumpir un segundo, Daniel? Claro que sí, profesor. Hay una pregunta por aquí sobre alguien que tiene un tema en particular acerca de un archivo que necesita. Se me perdió. Tranquilo, miremos Un si está ahí. censo de 1863 o 1683. Espérame un segundo. Mientras tanto, ¿nos podrías decir algo de los Galeano, de los Cala? Bueno, el apellido Cala me suena muy portugués. Efectivamente llega por el centro del país y por Santanderes. De los Galeano, efectivamente, miremos que hemos aprendido a analizar la composición de las palabras. Entonces, Galeano, de los galeones, eran personas que responden a marineros, al igual que el apellido Marín. El apellido Marín es de oficio, de los marineros. Entonces vemos cómo van llegando y se van asentando. De pronto, don Alfredo, si encuentras la pregunta, me cuentas y miramos. Ya la encontré. Bueno, Marta Polares pregunta que cómo consigue los censos de 1863 y que le gustaría conversar contigo por una investigación que está haciendo. Y entre investigadores me parece importante que se reúnan. Y claro, hay con el... unos apellidos aquí que preguntan sobre los Travesedo y los Linares y el Hincapié. Muy bien, muchas gracias. Traveseo Linares, Traveseo llega por otra región, no me atrevería a decir el origen. El Linares español y el Hincapié es particular porque algunas personas dicen que surge acá entre matrimonios de españoles y nativos, lo mismo que pasa con el Giraldo. En cuanto a los archivos históricos y los censos, la invitación. Primero, tenemos dando gracias a la gestión de muy buenos académicos, historiadores, investigadores, instituciones. Hay documentos digitalizados muy buenos, entonces miremos en el Archivo Histórico de Medellín, de Antioquia, Biblioteca Pública Piloto, ¿qué podemos encontrar que pueda estar digital? Si no, pues en donde he encontrado pues presencia de unos documentos muy interesantes en el Archivo Histórico de Medellín o en la Sala Antioquia de la Biblioteca Pública Piloto. Sala Antioquia tiene un material eh, y en la Academia Antioqueña de Historia un material que pues llamaría hermoso, y también el personal que está a cargo es un gente muy cordial que hoy no solo te tiene la información, sino que te orienta. Entonces es algo muy valioso porque efectivamente ser mediadores para que la información no se quede en unos anaqueles, sino que conecte con nosotros. Y claro, y para quienes están conectándose, pues de pronto quienes podemos hablar, pueden en Facebook, estoy como Historias con Daniel Ramírez en este momento, y en YouTube estamos también como Historias con Daniel Ramírez. Pueden profundizar mucho de lo que hemos hablado, porque lo que hemos contado acá es que era, digamos, parte de una investigación, de un trabajo pues en el ejercicio continuo. Y ahí pueden mirar, pues profundizar de varios temas de los que hemos conversado acá. Continuando, igual si tenemos alguna observación, me haces una señita, don Alfredo, y Y, por conversamos. ejemplo, ¿por qué cambia la ortografía? Quizás lo dijiste ahora. Por ejemplo, el Acevedo con V o con B
de dónde vienen esos cambios. Bueno, Los tenemos Grajales es otro apellido que están preguntando. grajales españoles. Y los grajales también vienen de la misma zona de los Grandas, del norte de España algunos y algunos del centro de España, pero todos tienen que bajar al sur porque de ahí salían los barcos. Bueno, particular, la gramática, bueno, hay algo que es la paleografía y es leer esa letra de esa época. Esos documentos, hay unos que escriben precioso, pero hay otros que escriben un poquito enredado o el desgaste de los documentos dificultan también la lectura. Muchas veces por ese tipo de escritura cambiaban letras. Entonces ahí fue cuando a los Betancourt se les perdió una parte y quedaron los Betancourt. En otras oportunidades era que pasaban por Portugal y ahí como ellos no usaban la Z, los ponían todos con S. O también cuando habían de pronto casos de conversos, esa era una marca para saber que ellos eran conversos. Conversos, es decir, que no eran cristianos y que se volvieron cristianos y tomaron un apellido cristiano, es decir, español. En los apellidos, si tienes alguna observación, don Alfredo, me haces una señita y paramos. Ok, Voy, dale tranquilo. muy bien, gracias. Voy continuando entonces con los apellidos en Colombia. Ya entendimos nuestro contexto regional y vamos a ver que hicimos parte también de toda la colonización y parte del desarrollo de nuestro país. En la costa encontramos los Araujo, los Barros, los Bustos, que también los encontramos en Cundinamarca, Bogotá, los Calvo, del Castillo, Dangond, Dávila y Daza. De Antioquia del Viejo Caldas, particularmente que el Viejo Caldas, pues sale toda esta fundación desde Envigado. Y están los Abad, los Ángel, los Arango, los Aristizábal, Arrula, Barreneche, los Marulanda, familia que se conoce mucho en el Viejo Caldas. También hay línea de los Palominos. También encontramos los morenos. Hay muchos morenos del Viejo Caldas que son parientes de los morenos de Antioquia. Perdón, avancemos acá. En el Tolima encontramos los Durán, los Charri. Charri es un apellido castellanizado, particularmente los Charri son españoles que llegan acá, pero resulta que estos Charri vienen de unos Charri que eran franceses. Los Arciniegas de Castilla o Castillo o Castrillón. De Santander encontramos los Amaya, que aquí también encontramos como Maya. Duarte, que es vasco. Silva, que ya sabemos que significa selva, apellido portugués. Serrano, personas que habitaban en la sierra, de ahí Serrano o Sierra. Los Ordóñez, que eran de una provincia del País Vasco. Esto lo encontramos, por ejemplo, en apellidos regionales de Colombia 2008 de Flavio Álvarez, de la Academia Colombiana de Genealogía. En Bogotá, creo que en Bogotá pues encontramos un mar de población de todo el país, pero podríamos destacar la frecuencia en que encontramos en Bogotá apellidos como los Rodríguez, los González, Rodríguez hijo de Rodrigo, González hijo de Gonzalo, los Vargas, que vienen de Cantabria, una población española, los Romero, que vienen del Romero, de cultivos, el Castro, que es una fortificación, hace referencia al castrum latino, que era una fortificación, lo que luego más adelante ya no estaría tan fortificado y sería un asentamiento y conoceríamos como el Real. Entonces de ahí viene el apellido Real o del Real. Y también tenemos apellidos como el Cuartas, que eran las personas que vivían en cercanías a los cuarteles. O, por ejemplo, apellidos como el Guerra, que ahorita también lo mencionábamos, de oficio. Particular, a partir de todo este recorrido histórico, ya entendemos por qué tenemos conexiones no solo de lenguaje, de idioma en Hispanoamérica, sino que ya entendemos por qué en México y El Salvador los más frecuentes son los Hernández, que quieren decir hijo de Hernando. Porque en Ecuador los más frecuentes son los Zambrano, o en Perú los Quispe, muestra también la herencia nativa que se mantiene. En Bolivia los Flores, que tenemos Flores con S y Flores con Z. En Paraguay, en Chile, Argentina y Panamá, el más frecuente es el González, porque el Gonzalo era un nombre frecuente español y a sus hijos les ponían los González. Guatemala y Nicaragua, el López, que sabemos que quiere decir hijo de lobo. En Cuba, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Costa Rica y Uruguay, el apellido más común es el Rodríguez y es el más frecuente, no digamos común porque en otras partes no lo encontramos. Hablamos de que obedece a que muchas migraciones de españoles tenían el nombre Rodrigo o venían de descendientes de estos poblados. Pensando en esto, también entenderíamos que en Honduras el apellido más frecuente es el Martínez. Vemos entonces una conexión de Hispanoamérica. Y aquí es cuando entendemos la diversidad cultural y étnica de nuestro territorio. Cuando hablamos de diversidad, de entender la gran riqueza que tenemos al contar con poblaciones nativas que no vamos a encontrar ni en Canadá ni en Estados Unidos,
porque allá sí que desaparecieron, pero aquí encontramos poblaciones nativas. Recordemos, tenemos las poblaciones nativas, las poblaciones afro, las poblaciones hispana, y todas tienen un mar de cultura, tradiciones y una carga cultural que es muy valiosa porque nutre toda la vitalidad de nuestro país. Entonces esto nos permite tener desde lo histórico, lo cultural, lo patrimonial y no solo quedarnos en la nostalgia, sino como proyectarnos a futuro como nación, entendiendo la riqueza de nuestro grupo, de nuestro componente humano. Avanzando entonces, recordábamos que el más frecuente era el Rodríguez porque todas las rutas pasaban por Cuba. Entonces muy posiblemente ahí quedaron estos descendientes. Vamos a abrirnos al mundo ya para ir cerrando este espacio y pues podamos también hablar un poco. Pensemos en apellidos de otros países, ¿cómo son? Porque a veces también los escuchamos muy raros. En Rusia o en países eslavos, es decir, norte de Europa, tienen el sufijo ovich, que se lee ovik o evik. Ovik para los hombres y evik para las mujeres. Género masculino. Perdón, ovik o evik para masculino. Y ofna o efna para femenino. Entonces, si tú ves Lebedevna, hija de Lebev, Robinovich, hijo de Robin. Entonces vemos cómo se forman los apellidos a partir del fundador de la familia en Rusia y países eslavos. Nórdicos. En los países nórdicos encontramos mucho el sufijo o la terminación son, hijo. Esto lo encontramos en países nórdicos que luego llegarían a los ingleses, los sajones. Entonces ahí tenemos el apellido Robinson, Johnson, Johansson, Williamson, hijo de William, Johansson, hijo de Johan. De Escocia también era por los clanes. Nosotros vemos que el Mac. Entonces MacArthur, McAllister, McCormick. O particular, en Bogotá encontrábamos muchos Mackenzie. Entonces vemos, y también aparte del Mac, ellos también tienen un sufijo que es el son en los hombres o el dotir en las hijas. Bueno, continuamos. Ya entendemos un poco también de apellidos de otras partes del mundo. Miremos los apellidos más frecuentes del mundo. Resulta que el González es uno de los más frecuentes. Recordemos que somos 200 millones de hispanohablantes. El García, el apellido más frecuente en España. El Nguyen, este apellido es de Vietnam. ¿Por qué aparece aquí esta mención? Porque resulta que el 40% de la población de Vietnam tiene este apellido. Estamos hablando casi de la mitad de la población. El Wang, el Xuan y el Li en China. Particularmente en estos países asiáticos, muchas veces te presentas primero diciendo tu apellido y luego tu nombre, porque primero dices tu clan, dices tu familia y luego te presentas tú. Entonces miremos lo particular de estas tradiciones y el lugar que le dan al nombre familiar. Hay una parte particular de los apellidos, cuando hablamos de historia de apellidos y de todos estos temas, y es la heráldica. Hablamos de los escudos. Bueno, y estos escudos se conforman a partir de la heráldica, el dibujo heráldico. Los heraldos fueron aquellos personajes destinados por las cortes o nobles para hacer las representaciones gráficas de las familias. El heraldo es la persona que dice qué elementos van en un escudo y qué significan. Miremos, por ejemplo, el origen de los escudos tiene varios digamos, momentos. Antiguamente, cuando había clanes, grupos que se unían para un determinado fin, una campaña, una exploración o una guerra, tenían un estandarte, una bandera que los identificaba a todos. Pero cuando ya estaban en el campo de batalla, muchos tenían la cara cubierta, en el medioevo principalmente. Entonces dibujaban sobre sus escudos elementos gráficos para reconocer a su familia. Y ahí es que se empiezan a crear los primeros escudos. Luego el heraldo configuraría esos escudos y harían unas misiones familiares. Miremos que no solo la heráldica es para las personas, sino para los lugares. De ahí la importancia y sería maravilloso que los escudos de los pueblos de Antioquia, de Colombia, estuvieran hechos conforme a la heráldica, porque no solo se quedan como si fuera un logotipo, sino que es un dibujo heráldico que representa la historia del lugar. Acá vemos el escudo de armas de Medellín, de nuestra ciudad. Debemos recordar que tenemos una ciudad hermana en Medellín, Extremadura, España. Entonces tenemos que allá estaba el conde de Medellín y aquí fundaron cuando nos concedieron el permiso de Servilla. Y este escudo a nosotros nos llega por allá en 1678. Este escudo que lo vemos tan frecuente en Medellín,
llega poquito después de que nos dieron el nombre de Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Este escudo lo vemos y se hace parte del paisaje, pero no, es hermoso y representa mucho. Este escudo nos lo da el rey Carlos II en la cédula real dada el 31 de marzo de 1678. Aquí vemos el castillo, que representa el castillo de Medellín, un castillo que hace parte de Extremadura en España, y la Virgen, nuestra patrona de la ciudad, que es la Virgen de la Candelaria. Miremos esto, hablamos del mar, de los españoles, de los marineros que viajaron. ¿Por qué la patrona de una ciudad como Medellín en medio de las montañas es la Virgen de los marineros? Porque mucha de nuestra población llegó del mar. Entonces vemos efectivamente ese símbolo que sigue ahí, que nos cuenta mucho de nuestra historia. Hay algo muy hermoso que es cuando ya llegamos y sabemos este contexto, entendemos, dimensionamos los orígenes y la diversidad que se conecta ahí, que vemos que en las genealogías encontramos en el estudio de genealogías que viene de genos y de logia del griego, que es estudio de la herencia, estudio de la línea de sangre, que es recopilar y sistematizar la información. Venga, yo quiero hacer mi árbol genealógico, yo quiero saber de estos temas, de dónde vengo, porque no solo es el nombre de la familia, sino que muchos de nuestros comportamientos y conductas curiosamente están ligados. Usted se parece mucho a su tío, a su abuelo, a fulanito. ¿Cómo es que dicen? Hijo de tigre sale pintado, y ya sabemos por qué la conexión, desde lo histórico, lo cultural, pero también desde lo biológico. Tenemos que, es importante mirar archivos familiares y particulares, registros civiles de identificación, archivos eclesiásticos, archivos notariales, archivos de administración del Estado y publicaciones genealógicas, que ya hay trabajos muy adelantados gracias a académicos, historiadores muy dedicados. El primero empieza por casa. A partir del ejercicio que hicimos hoy, pensemos cuál es nuestro apellido, qué cuenta, qué puede significar. Por otro lado, hablemos con nuestra familia, un tío, una prima, una hermana, alguien que pueda tener información de nuestros parientes, que nos cuente. Van a ver que cuando hagan ese ejercicio se van a encontrar datos que uno dice, ¿por qué no había preguntado antes? Hablemos con nuestras familias, conversemos de nuestro hogar, conozcamos un poco de nuestros orígenes y hagamos una lista, papel y lápiz de todos los nombres que encontremos. Y luego esos nombres ya los vamos a organizar en listas ya más sistematizadas. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, hay una herramienta recomendada que es Family Search, una herramienta gratuita que es una herramienta muy poderosa que permite conocer mucho, organizar nuestra información y conocer datos extras de nuestras familias. Que yo nada más me sé hasta mi abuelo, me sé poquitos, no importa. Comienza que ahí en la marcha irás encontrando más. Listo, entonces es parte importante que tengamos en cuenta esto. La historia. Hay algo muy bonito que es la divulgación. Efectivamente, que las cosas no se queden guardadas y que no se nos vuelvan paisaje. Que recordemos de dónde venimos porque esto nos da identidad. Y esa identidad nos da sentido de pertenencia. Y cuando tenemos sentido de pertenencia como sociedad, cuidamos. Como sociedad aportamos y no dejamos todo al Estado, sino que nosotros desde nuestro quehacer y el de nuestras familias aportamos como sociedad a la construcción de eso que queremos como país. El patrimonio, ese es el legado que pasa de generación en generación. El apellido es eso que ha pasado de generación en generación. Patrimonio tangible, intangible. Y este es uno de esos patrimonios. La memoria. Efectivamente, se nos vuelven las cosas paisaje y debemos efectivamente hacer un ejercicio por tratar de recordar eso que nos dé un norte y nos sirva de punto de apoyo. Y la conservación de esta información, cuál es la memoria que vamos a dejar, cómo vamos a hacer que no se pierda. Y si encontramos algo a mejorar, cómo lo vamos a mejorar. Ahí entran las nuevas tecnologías y la memoria, que es muy clave. Y muchas gracias por acompañarnos y por participar de este espacio. Y como decía don Emilio Robledo, de nada valen los blasones si quienes los heredaron no han sabido honrar a sus mayores. Entonces aquí la invitación a recordar cómo con nuestro día a día aportamos. Muchas gracias. Daniel, muchas gracias a ti. Creo que ha sido una conferencia pues muy enriquecedora, conocernos un poco más. Se me acaba de ocurrir una pregunta, no sé si será muy descabellada o qué, pero dadas las circunstancias en el mundo entero, a los cambios culturales, legales, donde, digamos, la conformación de las familias puede ser de diversa índole, ¿cómo cambia eso la forma de hacer este trabajo que hacen ustedes? ¿Lo dificulta, lo facilita o no cambia para nada en la forma como se conforman ahora las familias, hacer ese seguimiento o las herramientas tecnológicas, cómo apoyan este cambio en las estructuras familiares modernas?
Qué buena pregunta, don Alfredo. Efectivamente, hay unos análisis micro y macro. Cuando miramos temas sociales, entendemos las dinámicas que se están dando actualmente y ahí es cuando surge la importancia de tener como puntos de apoyo. Es decir, hay unas tradiciones y unos apellidos que vienen del pasado que hacen parte de nuestra historia, de nuestra memoria. Entonces es importante que las conservemos como sociedades e individuos y también entendamos que hay unas nuevas dinámicas, entonces cómo nos adaptamos. Yo en esos casos con frecuencia recuerdo algo que menciona Néstor García Canclini y es que estamos ante la globalización y que esta globalización y nuevas formas familiares y muchas cosas a veces también se pueden prestar a la bobalización, como lo llama Néstor García. Él dice, no debemos perder las características de los pueblos porque esa es la diversidad cultural, esa es la historia, esa es la riqueza y el patrimonio de las naciones. Entonces, cuando entendemos nuestros orígenes y los cuidamos, estamos enriqueciendo la diversidad de nuestros países, que si bien estamos, como nos lo mencionas, en una cantidad de transformaciones, ya cada sociedad y cada familia se irá adaptando de la mejor forma, pero cuando tenemos todo este punto de apoyo, créanme que podemos tener un ejercicio muy interesante ahí. Muchas gracias. Yo quisiera preguntarle a Marta, que parece que es gran conocedora del tema, Marta Peláez, si quisiera hacer algún aporte adicional o alguna pregunta, porque las personas que conocen tienen la facilidad de hacer las mejores preguntas. Marta, ¿tienes algo para decirnos? Tienes el micrófono muteado. Carito, ¿podemos abrir micrófonos, por favor? Sí, don Alfredo, ya los micrófonos están habilitados. Gracias. Pues yo lo que pasa es que estoy averiguando sobre mi familia. Entonces encontramos un diario de viaje en 1861. Espérate un tico. Entonces he estado averiguando mucho sobre mi familia, los censos, y he encontrado inclusive errorcitos que he descubierto de mi familia en varios de la genealogía, porque he ido al cementerio San Pedro, he ido al archivo de Medellín, he encontrado cosas, pero igual se me dificulta mucho encontrar la información y sobre todo en pandemia. Claro. Escogiste un mal momento para hacer esta búsqueda, Marta. Bueno, yo quería hacer un comentario antes de si de pronto tienes otra pregunta. Bueno, primero, que me alegra mucho verte, Marta. Muchas gracias por acompañarnos. Y es real que me alegra verte porque ya creo que nos conocíamos. Sí, Yo la Piloto. yo trabajé 9 años en la biblioteca Piloto y Marta es una académica muy juiciosa. Creo que nos veíamos muy frecuente en la biblioteca. Entonces, qué bueno que hayas acompañado este espacio. Jorge Posada nos hace una pregunta acerca de si existe algún proceso de integración de la información en las notarías que permita lograr una mejor construcción de la historia y la procedencia de las familias colombianas. Qué bueno que tocas ese punto. Yo creo que ese ejercicio se viene realizando por parte de Family Search. Van a ver que muchos de los que organizan y hacen un trabajo muy juicioso en Family Search están haciendo ese ejercicio. Y ahí encontramos parte de los registros y documentos de parroquias, de archivos históricos. Entonces creo que ahí se viene adelantando esa tarea. Por eso, entre las diversas herramientas que existen, personalmente les hago la recomendación de Family Search, porque ahí se está unificando mucho de la información y creo que muchos investigadores, historiadores se están encontrando ahí. Luis Fer López te solicita que si puedes ampliar un poco la información de cómo elaborar el árbol genealógico. Claro que sí. Aprovecho por aquí para saludar a don Gulfran Áviles. Muchas gracias por participar y por tus palabras, y efectivamente es el ejercicio que aquí entre todos conociéramos un poco de nuestra historia. Para el caballero también, en cuanto a las genealogías, muchas gracias y qué bueno que permaneces ahí con el interés de esto. Rápidamente les cuento. Las genealogías es efectivamente el estudio de nuestra familia. ¿Y cómo hacemos un estudio de nuestra familia? Empecemos preguntando. Hablemos en nuestra casa, busquemos diarios, busquemos álbumes y preguntemos quién es este y anotemos nombres.
no importa si encontramos pocos, que solo encontré a mi papá, a mi mamá, un abuelo, no conozco el otro abuelo, escribamos todos, eso es parte de iniciar medianamente con una sistematización. Luego, cuando tengamos los datos que más hayamos logrado conseguir, migrémoslos a una plataforma, como puede ser Family Search. Entonces ahí ya empezamos a organizar más datos y esta herramienta nos ayudará a encontrar registros de iglesias para esto. Aprovecho para mandar un saludo muy especial para Gabriel, el historiador Gabriel Jaime Vanegas, que viene adelantando una tarea muy, muy juiciosa en todo este tema. Creo que Gabriel Jaime Vanegas, el historiador, la Sala Antioquia y la Biblioteca Pública Piloto tienen unos espacios muy interesantes de genealogías para que estén atentos a las redes sociales y ahí aparece con frecuencia muchas de estas sesiones que son muy valiosas y que creo que Gabriel Jaime le está haciendo una tarea muy interesante y un aporte muy importante con esto. Gracias. Hay un apellido que quizás no lo tuvimos en cuenta o quizás a mí se me olvidó. Rosalba pregunta sobre el apellido Hincapié. Sí, el apellido Hincapié lo mencionamos, particularmente que tenía una similitud con el origen, no que tengan que ver, pero sí con similitudes de origen con el Giraldo, que se hace referencia que es un apellido que puede surgir de un matrimonio entre nativos y españoles. Entonces tiene su origen acá. Entonces es importante. Como mencionamos también el paréntesis, cuando estamos buscando apellidos encontramos una cantidad de mitos, leyendas, historias. No está mal, eso nos sirve para orientarnos, pero igual necesitamos aterrizar a fuentes documentales o a fuentes que nos permitan, bueno, trazar rutas e identificar. En mi caso particular, mi papá se llamaba Jesús Gómez del Corral. Alguien de la familia decía, no, usted fue por su familia que se quiso dar caché, pero en realidad eran Corrales. Probablemente sea así. Efectivamente, eso hace parte de los apellidos compuestos. Por ejemplo, los Ramírez éramos Ramírez de Coy. Los Álvarez eran Álvarez de Pino. Y habían otros del Corral, de León, del Valle. Habían muchos apellidos compuestos y eso también dice del origen de la familia. Creo que hay un ejercicio muy bonito que hicimos, don Alfredo, y fue cuando con Coprudea estuvimos con el antropólogo, colega y amigo Víctor Ortiz en Santa Fe de Antioquia. Claro, Creo que ese fue un recorrido histórico maravilloso porque no solo estuvimos hablando de estos temas, sino que nos metimos a la ciudad madre a ver por dónde habían entrado, cómo fue esa historia y cómo conecta. Entonces, eso es muy bonito y que mencionas del Corral que efectivamente tiene tanta presencia en Santa Fe de Antioquia. Sí. Carlos Mario Ochoa dice, según el padre Marcelino Ochoa, Bolívar era Ochoa en su origen. Yo no conozco nada sobre. Bueno, pero muy interesante, que podríamos decir que Bolívar, aparte de tener muchos nombres, tenía también muchos apellidos, porque esto también era parte del linaje, porque recordemos que Bolívar efectivamente tenía linaje y era de familia pues de influencias. Particularmente encontraremos cuando investigamos que a él le negaron un título de nobleza por uno de sus parientes. Entonces eso fue lo que hizo que chocara mucho con los realistas. Don Jorge Mario Uribe, muchas gracias por acompañarnos como lo define usted en este viaje. Qué grato contar con su participación y presencia. Por acá también veo que don Carlos Mario Ochoa, don Gabriel Arango Mejía, efectivamente, la obra Genealogía de Antioquia y Caldas las encuentran en la mayoría de bibliotecas y es muy valiosa y amena para leer. El Posada, ¿de dónde viene? Creo que lo mencionaste ahora. Listo. Los Posada, particularmente cuando nos encontramos, hay leyendas e historias, pero cuando buscamos, hace referencia a las posadas o quintas, que eran lugares de paso, donde se quedaban las personas. Entonces, quien tenía una posada les decían los Posada. También es similar como a los cuartas, que vivían cerca del cuartel. O los casas, que también eran constructores. Héctor hace una pregunta que me parece muy importante. ¿Por qué, si en nuestra composición genética tenemos 3 líneas hereditarias, en la exposición no aparece por ninguna parte la herencia nativa indígena ni la negra africana? Bueno, de pronto no sé si viste al principio del espacio que hablamos de los ancestros africanos y de qué zonas habían llegado, también hablamos de los nativos y de qué zonas habían llegado, y luego llegamos a un punto donde nos encontramos que empiezan a fusionarse en matrimonios. También tenemos que cuando se hace la abolición de la esclavitud por la libertad de vientres de Juan del Corral, todos los esclavos libertos que les dan un título de libertad toman los apellidos de los que habían sido sus patrones.
Entonces de ahí vienen los Murillo, los Urrutia, Los Mosquera. los Mosquera, efectivamente. Pero también hablando de los apellidos nativos sí tenemos. En el ejercicio que hicimos pues de esta investigación, miramos los que estaban en documentos, pero nos encontramos muy particular que en algunos documentos encontramos los apellidos Anacona, apellido nativo, apellidos Murri, que es un apellido en Veracatío, encontramos apellidos como los Higuita, encontramos apellido, era muy particular porque hay un apellido que se encuentra con frecuencia en los documentos, que es, se me va la paloma, Domicó, están los Domicó, pero si van a notar, por ejemplo, si se van a una obra como La Dimensión Internacional de la Guerra de Independencia o hasta Los Gallinazos Tienen Rey, van a encontrar que muchos de los nativos se acogían a los virreinatos y solicitaban títulos de apellidos. Entonces, por eso hasta los mismos nativos tomaban apellidos. Pero sí, efectivamente es muy importante la mención y como hicimos, lo primero que hablamos fue de los ancestros nativos y de los ancestros afro y luego cómo se fusionaron con estos apellidos hispánicos. Ok. Preguntan por el apellido Salazar. Cuando mencionamos el apellido Salazar, habíamos visto que llegaron de Asturias en España, pero su casa solar es en el País Vasco, en el norte de España. Vemos entonces que hay una gran influencia vasca en Antioquia. ¿A qué vamos con esto? Allá se dice País Vasco y de ahí viene que acá digamos País Paisa. Muy simpático el comentario de Marta Lucía Betancourt, que dice que la piloto ofrece talleres de cómo escribir historias a partir de investigaciones genealógicas y que ella ya se convirtió en una genealoca. Bueno, van a encontrar que cuando ustedes empiezan con esta historia y empiezan a encontrar información, ustedes se quedan horas y es muy gratificante. Como decía, esta actividad que nos mencionan de las sesiones en Biblioteca Piloto con el historiador Gabriel Jaime Vanegas, un académico muy juicioso y una persona que de bibliotecas toda la experiencia, entonces es muy ameno pues es que puedan participar en estos espacios. Don Jorge Mario por aquí nos habla de los Vedut. Bueno, del Vedut hablamos de una línea francesa. Hay una particularidad. Hay quienes dicen que resulta que eran unas personas de apellido Bedoya que después de un viaje llegaron como los Vedut. Entonces es particular, hay que hacer el ejercicio y mirar las fuentes, pero sin duda ellos tuvieron una participación muy interesante en nuestro departamento. Gene obsesiva, muy bien. Esto debe ser muy peligroso, pues esto debe ser que se empiece a investigar y se vuelve un obsesivo quizás. Se encuentran cosas muy interesantes y aparte nos conectamos con lugares, porque ya entendemos qué pasó en tal lugar, por qué se configura de una determinada forma, porque hay una serie de tradiciones, entonces es muy interesante esto. Ok, bueno, ¿quién tiene alguna otra pregunta o comentario? Por acá nos mencionan los Grave, de Grave. La familia de Grave vienen efectivamente de Suecia y la casa más antigua de los Grave es en el Círculo Polar Ártico, muy particular. Hay un documental que les recomiendo que se llama El País del Sol Sonoro, cómo unas personas del Círculo Polar Ártico se vienen hasta acá, hasta creo que fue Bolombolo, a conocer dónde habían llegado los Grave. Entonces es un ejercicio muy interesante. Ok. Bueno, yo creo que con esto podemos dar por terminada la reunión de hoy. A todos los invitamos para el miércoles entrante a que vamos a visitar las antiguas ciudades de Yugoslavia. A Daniel quisiera darle pues unas gracias gigantes por ser tan oportuno en este apoyo que nos has dado el día de hoy. Esperamos seguir contando contigo en futuras oportunidades. Un abrazo para ti, un abrazo para todos. Les deseo un feliz fin de semana. Cuídense mucho, acuérdense del toque de queda, la ley seca. Cuidarnos todos cuidarnos cada uno es cuidarnos a todos. Y eso es un deber. Sí, es verdad. Muchas gracias por acompañarnos a todas las personas, tanto las que están en la sesión, en YouTube, en Facebook. Y la invitación también, pueden seguirme en YouTube como Historias con Daniel Ramírez para que puedan profundizar de algunos de los temas que abordamos. Muchas gracias a Coprudea, a usted, profesor Alfredo, por este espacio, a Carolina, a todas las personas que hacen parte del equipo. Muchas gracias y cuídense mucho. Hasta pronto. Feliz fin de semana. Gracias por la compañía. Muchas gracias, muy amable. Fulfran, cuídate mucho, por favor. Gracias, lo mismo. Felicidades. Feliz fin de semana.
Igualmente. Gracias. Gracias, don Daniel, extraordinario. Con el mayor gusto, señor. Cuídese mucho y qué bueno que nos acompañó. Gracias, Daniel, y gracias, Alfredo. Con todo el gusto. Muchas gracias. Una feliz noche, que esté muy bien. Gracias. Ok. Que hagan muchas cosas el fin de semana. Hay festival. High Festival, sí. Que ver la conferencia de Harari del día de ayer, se la recomiendo. Sí. Gracias, Alfredo.